ser que las expectativas de independencia de los separatistas se han rebajado, entre otras cosas, por el factor económico, por esa avalancha de empresas que se están llevando su sede de Cataluña, se la están llevando a otros lugares de España, no solo entidades bancarias, sino también otro tipo de empresas, pequeñas y medianas también, compañías que están haciendo lo mismo. La incertidumbre es total, la desconfianza en los mercados también, y para ello, para intentar dar un poco de luz e intentar explicar qué es lo que está ocurriendo, hemos invitado a Diego Sánchez de la Cruz, que como saben es economista, periodista y está con nosotros. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en el catálogo una noche más. Encantado. Si te parece, hemos preparado un pequeño informe donde hemos resumido qué es lo que está ocurriendo, porque están siendo 72 horas, las últimas al menos, con aquel anuncio el pasado viernes del traslado de la sede social de dos entidades bancarias, la tercera y la cuarta más importantes de nuestro país, CaixaBank y Banc Sabadell, y también hoy hemos conocido que otras tantas también han anunciado, no bancarias, sino otro tipo de compañías que se marchaban. Informe de Patricia Tenorio. Bancos y empresas están en alerta máxima. La amenaza de una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña ha desatado la fuga de las sedes de entidades financieras y empresas al resto del país. Pero observen el mapa, hay quienes aún no mueven ficha. Freixenet y Codorniu en el sector del Cava. La amenaza de la caída de las ventas ha causado el anuncio del estudio del traslado de ambas sedes. Celnex, el operador bursátil GVC Gaesco, el grupo asegurador catalán Occident, afirma que actuará en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Desde la cadena de supermercados Lidl confirmaron que permanecerán atentos a la evolución sociopolítica. El grupo inmobiliario Renta Corporación abrió el viernes la puerta a estudiar también el traslado de su sede fuera de Cataluña. Otras grandes gigantes como la empresa de moda nupcial Pronovias y el grupo de comunicación Planeta ya amenazaron hace tiempo con irse de Cataluña si la situación continuaba así. Y por último, el fabricante de automóviles SEAT ha asegurado que el traslado a Madrid es un rumor. Digamos que estas empresas aún no han querido tomar una decisión en firme, pero son muchos los anuncios durante estas semanas de las que ya se mudan de comunidad. A Madrid se van, la última en comunicarlo esta tarde mismo, Abertis. Gas Natural, uno de los pesos pesados del IBEX y una de las mayores compañías con sede en Cataluña. Vida Caixa, a las oficinas de Paseo Recoletos 27. La cooperativa de crédito Arquiabanca. Horizon, que fue una de las primeras empresas que anunció que abandonaba Cataluña tras el 1 de octubre. La textil catalana Doji. Service Point, el operador de telecomunicaciones Eurona, que fue el segundo en anunciar su marcha. Vallenoil, Alcobendas, el fabricante y distribuidor de papel Torras Papel y el operador de telecomunicaciones Lleida.net y la inmobiliaria Colonial. Hasta Valencia llevarán sus maletas CaixaBank y fruto de esta decisión la Fundación La Caixa anunció el traslado de la sede a Palma y Banco Mediolanum. Y hasta Zaragoza, el distribuidor odontológico Proclinic y MGS Seguros. Y según pasan los días, las horas, cada vez son más los que confirman su fuga hacia el resto de España. Bueno, 16 grandes compañías que han anunciado que cambian la sede social. Hay que también una llamada a la calma porque lo que se llaman los headquarters van a permanecer probablemente en Barcelona, todo el sistema productivo, pero 7 de momento que están en duda, que van a ver qué es lo que ocurre, si hay declaración o no. Diego, explícanos qué es lo que está ocurriendo y si tiene sentido o no el informe que acabamos de ver. Sí, tiene mucho sentido. Evidentemente son momentos definitivos para una parte del tejido productivo que ha tenido ya que pronunciarse. Muchas de estas empresas ya habían avisado de que trasladarían su sede y, ojo, parte de la producción, o la totalidad incluso la producción, fuera de Cataluña si las cosas llegasen a un punto como en ese punto en el que nos encontramos ahora. Esas advertencias han ido cayendo, me temo, en saco roto. Lo digo porque, por ejemplo, Josep Borrell decía el otro día que hubo silencio empresarial. Yo creo que no hubo silencio empresarial. Otra cosa es que se podían haber dicho estas cosas con mayor claridad o con mayor firmeza, pero tampoco es que había nadie escuchando cuando, por ejemplo, la patronal bancaria avisó de un riesgo de corralito hace 2 años y nadie le dio mucha importancia y hasta esto hemos llegado, ¿no? Yo creo que es importante decir que el cambio de sede social per se apenas tiene efectos, es una cuestión muy simbólica, pero se enmarca dentro de una corriente muy importante, una corriente que significa que durante los últimos años, en términos netos, Cataluña
Cataluña ha perdido más de 2.500 empresas desde que se puso en marcha el procés. Y aquí estamos comparando las empresas que entran en Cataluña con las empresas que salen, las que se van a un territorio y las que llegan a ese territorio. Y en términos netos, a pesar de que aún siguen entrando empresas en Cataluña con todo este ruido político, estamos hablando de que desde el año 2012, en el que creo que podemos estar de acuerdo que se le da el pistoletazo de salida a todo este desafío independentista, son más de 2.500, para ser precisos, unas 2.600 empresas las que han puesto marcha a otras comunidades autónomas. Y ojo, que no estamos hablando de la tiendecita del barrio, que por supuesto también se merece todo el cuidado por parte de los políticos, pero es que hablamos de empresas con una facturación media de alrededor de 2,5 millones, 3 millones de euros, de modo que todos estos años, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y ahora 2017, hemos estado viendo como poco a poco, de manera muy silenciosa, cientos de empresas se iban sacando una facturación contemplada entre los 1.000 millones de euros, 1.500 millones de euros anuales. Esto era el anticipo de lo que hemos visto ahora. A raíz del 1 de octubre, las salidas, el valor en bolsa de las salidas de las empresas cotizadas equivale al 40% de la producción anual de Cataluña. Y además, déjame también darte otra cifra, otro dato de interés. El independentismo habla muy a menudo de la provincia francófona del Quebec, en Canadá. Allí ya se hizo un experimento similar a esto. Durante décadas se caminó en esta dirección y posteriormente se hicieron una serie de consultas, ahí se habilitaron por la vía legal, aquí no hay ningún viso de legalidad, pero ¿cuál fue la situación en el plano empresarial? Pues que más de 700 empresas salieron del Quebec entre los años 80 y 90, otras 100 se fueron entre finales de los 90 y la presente década, y ese saldo ha dejado al Quebec sin la mitad de sus empresas y con una brutal caída de su producción. Diego, una pregunta elemental. ¿Por qué lo hacen estas empresas, más allá de la inseguridad jurídica? O sea, ¿qué es lo que les lleva a decir, oye, me voy de Barcelona ante esta situación de tensión política, me voy al resto de España? ¿Qué es lo que buscan? Y después, otra pregunta que creo que es fundamental, a los trabajadores de todas estas empresas que digamos que de alguna manera se están yendo al resto de España, ¿cómo les va a afectar a los que residen en Cataluña, que es los que se ven más preocupados por esto? Bien, por un lado está la cuestión de los bancos. Para los bancos el anunciar este cambio de sede era fundamental, porque si mañana, Dios no quiera, se proclama una independencia y se llega a interpretar jurídicamente que esa independencia fuese efectiva, aunque sabemos que con arreglo a la Constitución no lo es, eso dejaría fuera del paraguas del Banco Central Europeo a los bancos e inmediatamente se produciría un corralito. Más que nada porque si ahora todos empezásemos a retirar liquidez de unas entidades que no cuentan con respaldo de la banca central, la banca no es capaz de atender esas peticiones, menos aún en una situación de estrés como la que tendrían las entidades financieras. De modo que, bueno, en este sentido, lo han dicho los comunicados de CaixaBank, de Sabadell, esto va orientado a poder seguir garantizándole sus ahorros, sus depósitos a los clientes de las entidades que pueden estar relativamente tranquilos. Se han hecho cuentas espejo, por ejemplo, el enviar los ahorros a otra sucursal. Ha habido gente que incluso, aprovechando la cercanía con la frontera, se ha ido a la Comunidad Valenciana o a Aragón, pero bueno, no es necesario salir de Cataluña para poder enviar el dinero a una sucursal que nominalmente sigue estando en el mismo banco, pero que geográficamente queda fuera de las fronteras regionales. Eso por el lado de los bancos. Para el resto de las empresas es una decisión más simbólica que cualquier otra cosa. Por ejemplo, no afecta de manera directa a los impuestos de la Generalitat, porque en el fondo el impuesto de sociedades, que es la parte del león, recauda el Estado. Correcto, lo recauda el Estado. Sí es cierto que puede tocar el impuesto de actividades económicas o algún otro tributo menor, pero no tiene relevancia a nivel recaudatorio. Y para los trabajadores la situación es de calma chicha, es decir, a corto plazo esto no significa nada, es decir, mañana la producción no se va a desplazar, pero pensemos por un momento en, por ejemplo, los miles de trabajadores de una empresa como SEAT, que factura 2.500 millones, pero que tiene una mano de obra muy grande, muy intensiva y que depende de sus plantas. No es la misma situación que quizá una entidad repartida por todo el territorio español, como pueden ser los propios bancos o algunas de las cotizadas de las que se ha hablado, o incluso los supermercados, ¿no? Porque Lidl es una de las empresas que se lo está pensando. Cuando estás hablando de que una parte muy importante de la cadena productiva y de la mano de obra está ocupada y asalariada en Cataluña, la decisión de romper con el resto de España puede tener consecuencias en el empleo más graves. Entonces, cuanto mayor sea la plantilla de la empresa, más cuidado tiene que tener los líderes, me imagino, sindicales, los propios líderes empresariales y los trabajadores, me imagino que tienen quizá más razones para dormir un poco peor por la noche. Bueno, Diego, hablamos de corralito. Me gustaría que escucharas unas declaraciones de un diputado de la CUP, quien ha
dicho lo siguiente sobre el corralito que pretenden que entre en vigor en el momento en que se declare la independencia. A ver qué quiere decir exactamente esto y qué consecuencias puede tener. Controlem a partir de la declaració d'independència, fem un control de capital i de fluxos de capital a Catalunya per garantir un mínim, com a mínim, durant un temps, no? La capacitat de funcionar de la República. Bueno, un corralito al menos durante un tiempo para darle capacidad de funcionar a la República. Diego, ¿qué quiere decir? Los de la CUP, partido antisistema que sostiene al gobierno de Junts pel Sí. Bueno, esto, como bien dices, yo lo que creo que es muy revelador que sea este tipo de mensajes, ya no radicales, sino abiertamente antisistema, anticapitalistas, los que le están marcando el paso, pero por completo, al PDeCAT y a Esquerra. Se ha filtrado esa conversación que antes escuchábamos entre Junqueras y algunos de sus mariachis, y es evidente en la conversación el peso que tiene las CUP en el seno del gobierno de coalición entre el PDeCAT y Esquerra. Por lo tanto, lo que diga esta gente importa. Aunque parezca increíble, importa porque influye y mucho. A pesar de que su fuerza electoral es de unos 300.000 votantes para arriba, para abajo, que es mucho, pero esos diputados tienen la llave. Bien, entonces yo creo que aquí se ha interpretado mal lo que ella dice porque se ha subestimado la gravedad de lo que está planteando. No solamente está planteando un corralito, es decir, que los ahorradores no puedan disponer de su dinero y que probablemente, añado, ante la perspectiva de devaluación, pierdan una parte muy importante el valor de sus ahorros, porque si el día de mañana esa economía termina fuera de la eurozona, como no puede ser de otro lado, si acaba entrando en una divisa, es factible y de hecho bastante probable que se produzca una devaluación inmediata. ¿Se devaluarían o no esos ahorros? Habría que verlo, pero estamos hablando de perder de la noche a la mañana el 30% del dinero que está en el banco. Y añado, hay un detalle en el que nadie se ha fijado. Está hablando de un control de capitales, no solamente de un corralito, sino que el dinero no solo no se puede mover en el ámbito, por ejemplo, del ahorrador que va a la sucursal de banco a retirar su dinero, sino que el inversor no puede retirar el capital que ha inyectado en una empresa. La inversión extranjera queda supeditada a la autorización del gobierno y como España en ese supuesto pasa a ser un Estado extranjero en Cataluña, todos los lazos económicos con Cataluña quedan suspendidos y sujetos al arbitrio de lo que decida esta gente. Ojo, esto es lo que decía Artur Mas, presidente de la Generalitat por aquel entonces, en una campaña electoral en el año 2015, cuando decía que a todos los que estaban insuflando miedo con aquello de que iba a haber lo que se está produciendo hoy, fuga de bancos y de empresas, esto decía. Ofende a la inteligencia pensar que Cataluña va a ser el único país del mundo en donde los bancos no van a estar presentes. Y resulta que en esa economía va a ser la única del mundo en donde los bancos no van a estar. Ya somos mayorcitos, que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña. Bueno, ya somos mayorcitos, que no nos traten de tontainas, y justo esto de lo que advertía Mas es, Diego, lo que ha ocurrido o está ocurriendo. Sí, no sé quién ha tratado de tontainas a quién. Más bien parecería que el señor Mas ha tratado de tontainas a sus votantes y a los que no le votan, que son también a quienes les están imponiendo esta agenda suicida. Déjame decirte que ha sido clave la intervención en todo esto de Isidro Fainé, por aquello de que después de la salida de empresas que se estaba dando, alguien tenía que dar un golpe de encima de la mesa y o acelerar e intensificar esta marcha para que tuviese sentido institucional, como ha terminado teniendo, o que la cosa ya se fuese definitivamente por el despeñadero. La actuación de Fainé ha sido por la vía de la Casa Real y del Gobierno. Se concretó la semana pasada a la espera del mensaje de Puigdemont. Y como el mensaje de Puigdemont la semana pasada fue lo que fue, efectivamente se activó el plan, pero no solo por Gas Natural y Caixa, sino por todas las demás empresas. Y Diego, ya por último, ese decreto ley que firmaba el Gobierno, que aprobaba el pasado viernes, en el que, digamos, se facilitaba este cambio, este traslado de la sede social, el Gobierno que ha hecho esto para acelerarlo. Bueno, es que al final, si yo me quiero llevar la sede de Barcelona a Oviedo o a Sevilla, donde sea, nadie me lo va a impedir. Otra cosa es que el Gobierno lo puede facilitar. Les presentamos el reloj homenaje a la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, una edición exclusiva y limitada con los emblemas de la Policía, Unidad de Intervención Policial y bandera española grabados en la esfera. Impresionante cronógrafo de alta relojería, sumergible hasta 200 metros, duro y resistente como esta unidad de élite encargada de mantener el orden en situaciones extremas. Sienta en su muñeca todo el orgullo y admiración que los españoles profesamos a nuestra Policía Nacional. Llame ahora
ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas en un estuche de edición especial y limitada. Páguelo sin intereses, en cómodas cuotas de pocos euros. Llame ahora al 902 180 190 o en publi.com. Cristina, buenas noches de nuevo. Cuéntanos, porque desde luego parece ser que el run run es incesante y no se sabe cómo va a ser esa declaración. Lo último que sabíamos es eso que decía la agencia EFE, que puede ser una declaración de independencia con proceso constituyente, es decir, de una manera progresiva. Cuéntanos. Sí, nosotros hemos estado tanto en la sede de la ANC como de Omnium, que son los dos entes encargados de mover y de hacer ingeniería social, de mover en la calle sobre todo, y que tienen que tienen raíces directamente en el Parlamento. Pues ya sabemos que Carmen Forcadell era la anterior presidenta de la ANC, y en efecto ellos nos dicen que que seguramente va a ser una declaración con un proceso constituyente. Es decir, no será la DIU per se, sino que será una declaración de independencia prolongando, dilatándolo todo más en el tiempo, como siempre ha hecho el nacionalismo, para conservar sus prerrogativas, ¿no? Sus prerrogativas y, sobre todo, alguna componenda que pueda tener con el gobierno nacional para que Puigdemont no tenga ninguna consecuencia jurídica, ¿no? Al final, cualquier cargo por sedición. No es así, no obstante, con las CUP. Las CUP, para ellos esto es totalmente distinto. Es un proceso revolucionario que empieza mañana, empezando por esta madrugada con sus guerrillas urbanas, lo que ellos llaman el Comité de Defensa del Referéndum, ¿no? Que empieza desde esta madrugada y no solamente a partir de mañana por la tarde. Entonces, vamos a ver, Cristina, ¿qué ha ocurrido ayer en TV3? Dos momentos fundamentales. Sí. Un reportaje que emitieron, en primer lugar, una cámara que pesca entiendo yo que es una conversación espontánea que estaban teniendo, no eran conscientes de que estaban siendo grabados, pese a la nitidez y la claridad del audio, parece ser que no. ¿Qué es lo que decían? Y vamos a escuchar lo que decían. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Dinos, Cristina. Sí, perdona, pero no sabía si estabais metiendo ya vídeo. Pues en efecto, es una conversación en petit comité entre Junqueras, entre la diputada una diputada de Esquerra Republicana y entre el líder de Òmnium Cultural, que tiene tomada perfectamente la medida a las CUP y sabe perfectamente que las CUP para ellos es lo de mañana, es un proceso innegociable, irrefutable, no van a consentir nada que no sea la DUI pactada. Nosotros también lo hemos confirmado hoy en su sede. Ellos dicen que lo que está estipulado en esa ley acordada con Puigdemont, y motivo por el cual auparon a Puigdemont, que es su candidato al gobierno de la Generalidad de Cataluña, tiene que empezar mañana, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase. Lo escuchamos, venga, vamos a escuchar lo que ha dado paso Cristina, venga. Ell dirà que serà amb el pas de 7 dies. Home, si el president diu en el pas de 7 dies, que després algú no pugui dir, home, bueno, i tu que no vas tant de 7 dies? Ara ha dit els propers dies. Ojo, la CUP es fotrà com una moto. Ha dit amb el pas de 7 dies, Jo no vull tornar-ho a discutir, perquè és que cada vegada reobren el mateix debat. Ara hem estat mitja hora discutint el tema de si constituïm un estat independent, de si ens declarem estat independent, de si constituïm una república independent, mitja hora més. Ell diu un nou estat en forma de república. Però és igual, de veritat que... la pregunta. Ja. Bueno, és que li he proposat jo que agafi la pregunta i que la posi literalment. Pues ja està. Bueno, Cristina, parece ser que hay una cosa que está clara. Los que tienen muy clara la hoja de ruta y que no puede ser otra cosa que la declaración unilateral de independencia mañana, sin ningún tipo de eufemismos ni de otro tipo de retórica, es la CUP. Y ojo, que los propios diputados, o los de Òmnium y por lo menos Esquerra, tienen miedo a la reacción que puedan tener a sus socios de gobierno. Totalmente.
Totalmente. Ya os confirmo que tanto dentro de la sede de Òmnium Cultural, que ha sido la última que hemos visitado, como en la ANC, sus portavoces nos dicen que ellos están por una declaración, por la negociación, han dicho concretamente, por la apelación internacional y por una declaración de independencia progresiva y negociando con el gobierno nacional. Os puedo asegurar que lo que dicen las CUP, tanto las CUP como sus militantes en la puerta de la sede, es que mañana son capaces de pasar por encima del PDCAT y por encima de cualquier acuerdo con el gobierno nacional que las CUP considerarían como una traición. Bueno, Cristina, un último aspecto. El mismo reportaje ayer de TV3. Esto es lo que se emitía ayer en el prime time de la televisión autonómica catalana, para que vean un extracto que han eliminado, que a continuación escucharemos. Vamos a escuchar palabras de Puigdemont, insisto, manipuladas de alguna manera, editadas para evitar que hablase de la declaración unilateral de independencia. Vean. Nosaltres hem obert la porta a la mediació i hem dit que sí a tantes opcions de mediació com ens han plantejat. Endavant, som-hi. Però van passant els dies i si l'estat espanyol no respon positivament a les peticions de mediació, nosaltres farem el que hem vingut a fer. Bueno, Cristina habla de mediación, habla de que si el Estado español no responde, harán lo que tienen que hacer, pero esto es la parte que se ha eliminado, o que ayer en la emisión en prime time de la televisión pública catalana se eliminó, y que hoy, por cierto, en la página web han vuelto a poner el original. Vamos a escucharlo y luego nos dices qué te parece. Declaració d'independència, nosaltres no en diem declaració unilateral d'independència. Declaració d'independència està prevista a la llei del referèndum com a aplicació dels resultats. Per tant, aplicarem allò que preveu la llei. Bueno, ¿cuál es el run-run, Cristina, en Barcelona? ¿Por qué se editó esta declaración de Puigdemont de anoche y hoy la han vuelto a subir a la web? Bueno, acordaros que esto no es nuevo. El día o la noche que el rey llamó al gobierno nacional y a las autoridades a intervenir en Cataluña, incluso abriendo puertas subliminal o no tan subliminalmente con en el artículo 155 o cualquiera de las herramientas constitucionales y legales que están previstas, automáticamente salió Puigdemont y ya había eliminado totalmente cualquier referencia a la DUI o declaración unilateral de independencia. Lo que se barrunta aquí claramente en la calle, incluso a la gente a la que entrevistamos, es que el presidente Puigdemont tiene más miedo a las CUP, muchísimo más miedo a las CUP, que a lo que pueda negociar bajo mano con el gobierno nacional. Y por supuesto también comentan que el gobierno nacional está intentando que esto no vaya a más, ¿no? Bueno, Cristina, ya por último, en el supuesto de que mañana sea esa declaración de independencia progresiva, con la creación de un proceso constituyente, es decir, muy soft, más blanda de lo que sería la radical, lo que hagan las CUP es incontrolable. Podríamos hablar incluso de una guerra interna entre los independentistas, entre los partidos de gobierno. Ahí todo, o sea, puede abrirse la caja de Pandora y todo es impredecible, ¿no? Indudablemente por lo que apostaba Puigdemont, que era sobre todo el adelantarnos las elecciones autonómicas y utilizarlas como el plebiscito, como ya hizo anteriormente, esto está totalmente fuera de la mesa. Es cierto que se baraja un escenario de violencia en la calle, o cuanto menos de hostilidad mucho más alta incluso que la del 3 de octubre, porque tanto como si se proclama la DUI, las CUP van a entender que la calle por fin es suya. Acordaros de esa consigna que decía els carrers serà sempre nostres, y si no se proclama, evidentemente ellos necesitan legitimar su acción y no es otra, su clima perfecto, y lo que ellos saben hacer mejor es el de aplicar la violencia en la calle, la extorsión en la calle a los comercios, y el de movilizar a sus huestes y a sus juventudes, ¿no? Tanto aquí en Cataluña como en eso que ellos llaman los países catalans, ¿no? Recordemos que ya ha habido una manifestación también en la Comunidad Valenciana. En Valencia, efectivamente. Baleares y Valencia se verán también afectadas. Ya lo adelantaron en su rueda de prensa el día 1 por la noche. Cristina Seguí, gracias. Seguimos con las conexiones abiertas para que entres en cualquier momento y nos des más novedades. Creo que luego tendremos algunos testimonios de ciudadanos que estuvieron ayer en esa manifestación de Barcelona de a pie, para que nos cuenten cómo lo vieron. Gracias y hasta ahora. Cuando queráis. Volvemos hasta Barcelona. Allí está Jaume Vives, a quien ya saludamos. Jaume, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos, ¿cómo viste ayer la manifestación? Porque yo tuve ocasión de verte, te vi de lo más activo, con megáfono en mano. ¿Qué sensaciones te quedas? ¿Cómo lo resumirías? Bueno, pues yo creo que fue un día histórico. O sea, yo nunca se había visto tanta gente defendiendo a España por las calles de Barcelona. Además fue bonito porque fue un día muy alegre. No hubo ningún altercado, ningún policía herido. Festivo, muy bonito. Y luego, pues evidentemente, pues algo iban a decir, ¿no? Y dijeron pues que toda la gente que estábamos allí prácticamente éramos de fuera de Cataluña, y es verdad que vino gente de fuera, y nosotros encantados, porque eso es bonito, ver que el resto de España pues está a nuestro lado, y ahí veo una diferencia importante, ¿no? A nosotros venía gente de bien a nuestro lado a ayudarnos, y cuando fue la suya ellos trajeron a terroristas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido súper contentos, porque fue un día sin ningún altercado, muy festivo, muy bonito, y la gente está empezando a perder el miedo ya. Bueno, ¿cuál es la sensación, Jaume? Que es lo muy bonito, dices, pero las principales consignas, básicamente que se cumpliera la ley, Puigdemont a presó, también hubo gritos contra TV3, contra queremos ser españoles, contra la manipulación que muchos medios de izquierda y probablemente independentistas iban a hacer de la manifestación, pero ¿qué es lo que pedía la gente de la calle? ¿Qué es lo que tú pudiste ver? ¿Por qué salió 1 millón de catalanes? Algunos venían del resto de España, es verdad, pero ¿por qué salió la inmensa mayoría de esos catalanes a la calle en un día como ayer? O sea, yo pienso que los gritos contra TV3 fueron el domingo y tendrían que ser cada día, y no solo contra TV3, sino contra todos los medios, o casi todos los medios públicos y no públicos catalanes, porque es una vergüenza la manipulación y el odio que están creando en la sociedad. Y luego había consignas, la verdad es que nosotros íbamos ahí con nuestros megáfonos en el carrito de la compra, entonces nosotros teníamos nuestra fiesta paralela, Puigdemont a prisión, y al final era, o sea, un golpe en la mesa de basta ya, o sea, existimos, durante años se ha dicho que no existíamos, y que en el caso de existir éramos fascistas, neonazis y gente peligrosa. Ayer demostramos que no y dijimos que sí que existimos, que somos muchos, y que es verdad que con todo un gobierno y con todo un régimen de medios a nuestra contra, pues durante muchos años la gente ha estado callada, porque al final uno pues sentía miedo porque se sentía malo por querer a su patria, y que a su patria no es rechazar a su tierra, porque Cataluña es nuestra tierra. Entonces fue muy bonito ver como ayer y ya en días anteriores, porque llevamos 2 semanas que casi cada día hay una manifestación y se congregan miles de personas, pues que la gente sale a la calle ya sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de vergüenza, y pues convencidos de que ni somos malos, ni somos fascistas peligrosos, ni neonazis, ni todo eso. Jaume, ¿qué ha cambiado, Jaume, para que haya cambiado la situación, para que hayamos pasado de esa época de silencio, la mayoría silenciosa, dicen muchos, para que ayer haya sido un basta ya, un hartazgo, y salir a la calle para mostrar todo lo que nos estás diciendo? ¿Qué es lo que ha cambiado en esa Cataluña silente? Yo creo que Puigdemont ha hecho honor a la canción de Lluís Llach, que dice, o sea, ¿cómo era? Dilo en catalán, dilo en catalán. La canción de... No, estira, estira. Estira, estira. Sí, o sea, que dice estira, estira, y la estira al final va a caer. Pues Puigdemont ha hecho esto, ha estirado, ha estirado, y al final ha caído. Y Puigdemont, yo creo que en los últimos años es la persona que más ha hecho por España en Cataluña. Eso es lo que pasó ayer. O sea, la demostración de que Puigdemont... O sea, sí. Dinos, que Puigdemont, ¿qué? No, eso, que le tenemos mucho que agradecer. A pesar de ser un desgraciado, tenemos muchas cosas que agradecerle. O sea, él nos ha unido y él nos ha hecho perder el miedo. Él y su gente. O sea, claro. sus tentáculos de ANC, de Omnium y... Jaume, también muy viralizado ha sido un vídeo en el que quiero que nos lo describas. Vamos a ver por qué ha circulado por todos lados. Es, entiendo yo, en un barrio de Barcelona, una serie de personas que están en una terraza. Uno de ellos coge un megáfono y dice lo siguiente a los vecinos. Hay un tanto de ironía en ese vídeo. Vamos a ver un extracto, porque el vídeo entero dura unos 4 minutos. Vean un extracto y después lo comentamos con Jaume. A ver si tiene algo que ver. Le vemos. Estimats veïns independentistes que sou menystinguts, menyspreats i perseguits al barri més pobre i més humil de tota Barcelona, al barri de Sarrià-Sant Gervasi. Avui ja no són les caceroles i d'aquí poc ja no tindreu ni la Caixa ni el Banc Sabadell. Us vam parlar d'un veí poruc que a les nostres esquenes ens va pintar unes estelades a la bústia pensant que aconseguiria
que nosaltres marxéssim. No només no hem marxat, sinó que avui, en aquesta terrassa del carrer Balmes, estem 20 persones. Visca Espanya i visca Catalunya! Aniré a dormir quan vulgui. Gràcies! Porteu 20 dies tocant les vostres casseroles sense menjar fideus de la cassola. Doncs avui comença una altra vegada la nostra contrarrevolució dels somriures, perquè nosaltres sí que somriem i nosaltres no insultem. Por color quiero vivir. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la Guardia Civil. ¡Visca la Guardia Civil! Bueno, Jaume, ¿qué detalles nos puedes dar de este vídeo que, insisto, ha sido muy viral, que tiene incluso mucha parte casi de bueno, ironía, desde luego, de humor? Cuéntanos, venga, ¿qué hay detrás de todo ello? Bueno, pues esto empezó primer día que salen a tocar las cacerolas. Yo no estaba en casa, mi familia sale a la terraza y se pone a silbar. Entonces dicen, a ver, esto no puede ser, ¿no? A ver, aquí hay que contrarrestar, pero con los mismos medios, ¿no? Y entonces yo tenía unos altavoces de hacía un tiempo, los fui a buscar y a partir del segundo día ya no se oía ninguna cacerola en nuestro barrio, porque lo que se oía era pues el himno de España, el himno de la Guardia Civil, rumba, sardanas, de todo menos cacerolas. Y entonces ha sido muy bonito porque hemos visto como cada día más vecinos se sumaban a nuestra fiesta, algunos con linternas, otros han empezado a sacar banderas de España a los balcones, y bueno, y ha sido pues eso, o sea, una fiesta que mientras ellos pues ahí tristes pues pican a las cazuelas para quejarse, pues nosotros montamos una fiesta, nos lo pasamos bien y hacemos una verdadera contraevolución de las sonrisas, porque nunca les hemos insultado, nunca les hemos faltado el respeto y nos tomamos a humor pues sus insultos o sus ataques. Nos han pintado una esvástica en el buzón, de hecho nos pintaban dos símbolos fascistas, primero las esteladas y luego la esvástica, pero nosotros vamos a seguir, mientras ellos den guerra, nosotros vamos a contraatacar y ya está. Bueno, Jaume, ya por último, me interesa esto de la contrarrevolución de las sonrisas, porque hay una cosa que está clara, ha sido una mayoría silenciosa que está saliendo a la calle, pero que de alguna manera se puede vender o defender el atractivo de seguir perteneciendo a esa patria a la que tú decías, a la tierra que es Cataluña, a la patria que es España, con una sonrisa y hacer, digamos, una campaña didáctica, no en plan con el ceño fruncido, sino con sonrisa, y eso es posible por lo que estáis demostrando. Sí, no, o sea, total. De hecho, ellos han intentado adueñarse de eso, ¿no? De esa revolución de las sonrisas, de esa revuelta pacífica, y durante años hemos visto que ni es de las sonrisas ni es pacífica, porque está alimentada por el odio, por el rencor, por el desprecio, por la superioridad. Tuvieron la suerte de que la Guardia Civil tuvo que, o no sé si la Guardia Civil o la Policía Nacional, pues hospedarse en los barcos con el piolín y pudieron hacer bromas del piolín y se pensaron que eran gente pues súper graciosa y súper alegre, pero la realidad es que el pacifismo es una táctica, ¿sí? Que mucha gente la seguirá convencida, pero que para quienes les gobiernan es una táctica, no es un principio. Y han demostrado que no son la revolución de las sonrisas. Y yo creo que ante tanto fanatismo y tanta enajenación, porque ya, o sea, llevamos 35 años de mal gobierno y 35 años de manipulación mediática, o sea, el debate racional es muy difícil. Entonces al final lo mejor es un debate desde el humor, porque las verdades con humor entran mejor, y sin dejar de ser firmes cuando hay que ser firmes y sin dejar de ser serios cuando hay que ser serios, pues esa respuesta y ese contraataque con humor creo que es muy potente. Queda clarísimo. Y ya te digo, o sea, en nuestro balcón hay una contrarrevolución, pero en infinidad de balcones, no solo de nuestro barrio, sino también de otros barrios de Barcelona, se ha hecho lo mismo y es muy bonito ver cómo la gente, pues eso, no va despertando. Jaume Vives, muchísimas gracias por atender a las cámaras del Gat al Agua y enhorabuena por esta contrarrevolución de las sonrisas, claro que sí, que es francamente interesante y necesaria. Sin pedirle una tercera parte del vídeo. ¿Una? Una tercera parte. ¿Y cuarta? También López y Miguel Durán, una tercera parte. Ah, ¿hay segunda parte? No, tercera, segunda. Están mal informados porque hay dos partes. Sí. Hoy hemos publicado una tercera y si se ponen resistenciacatalana.es, sí, dentro de poco verán la cuarta parte, o sea que hay tercera parte ya. O sea, ¿hoy se ha publicado la tercera?
Os ha publicado que es un vídeo de 30 segundos que lo podéis poner, que es cómo convencemos a una masa de independentistas y les convertimos a la verdad. Lo podéis ver en resistenciacatalana.es y os redirige a todos los enlaces. Venga, pues hoy vamos a ver. Facebook, Twitter, hoy vamos a ver si nuestro departamento de reacción, a ver si nos da tiempo a capturarlo en esa web, Resistencia Catalana. Jaume, gracias. Buenas noches, buena nit, cuídate. Buenas noches, buena nit. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Barcelona y por darnos la oportunidad a los catalanes no independentistas a decir que no todos pensamos lo mismo en Cataluña. Bueno, ¿qué significa entonces, Ernesto? Fuiste a la manifestación de ayer, cuéntanos cómo lo viviste y qué significa el hecho de que tanta gente, tantos catalanes, por fin salieran a la calle. Bueno, ¿qué significa? Esto yo creo que lo puedo resumir muy bien con una anécdota. Yo soy de los pocos que en 2012 iba efectivamente a las manifestaciones contra la independencia. Por aquel entonces teníamos mucha suerte si el 12 de octubre conseguíamos reunir un par de decenas de miles de personas. Y yo recuerdo, después de cada manifestación de estas, encontrarme con un amigo y decir, vale, que lo había estado bien, pero ¿no sería bonito que un día la mayoría silenciosa saliésemos a la calle y desbordásemos Barcelona y le dijésemos al señor Mas, por aquel entonces al señor Puigdemont y al señor Junqueras, ya basta hablar en nuestro nombre, nosotros también existimos, nosotros también somos catalanes y tenemos nuestros derechos? Y dijimos, bueno, sí, sería bonito, pero por aquel entonces nos parecía un sueño imposible. Y bien, al salir de la manifestación de ayer, me encontré otra vez con ese amigo, nos dimos un abrazo y dijimos, al final lo hemos conseguido. Ernesto. 5 años de lucha muy dura, pero hemos roto las cadenas del silencio. ¿Por qué, Ernesto? O sea, ¿por qué hace 5 años erais varias decenas de miles de personas y ayer 1 millón? ¿Qué ha cambiado para que tantos catalanes que al comienzo no veían la necesidad, tenían miedo, estaban, digamos, acongojados, y perdón por la expresión, ayer finalmente vencieran ese miedo y sí salieran a la calle? Pues a ver, yo no creo que las cosas que esto tenga, digamos, una única explicación. Hay muchas pequeñas cosas que pueden haber influenciado. El miedo es una de ellas, pero yo creo que la principal, la que ha cambiado esta vez, es el hecho de que la gente no se suele manifestar por algo que ya tiene. La gente se suele manifestar para pedir algo. Manifestarse para seguir siendo español, cuando ya eres español, pues mucha gente no lo veía necesario, porque mucha gente no creía que fuéramos a llegar a los extremos a los que ahora estamos llegando. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues que nos quieren proclamar la independencia el martes. El riesgo es real. Esta semana hemos visto como se han ido 3 empresas, por ejemplo, que son La Caixa, Banc Sabadell y Gas Natural, que solo esas 3 empresas, sus activos suponen un 300% del Producto Interior Bruto de Cataluña. No está en juego solo esta entidad española, sino también la recuperación económica que tantos esfuerzos ha costado a este país. Y por eso, ahora que el riesgo es real, mucha gente que no creía necesario salir a la calle ha dicho, bueno, ahora ha llegado el momento. Y mucha gente que en el 2012 me decía, ¿dónde vas yendo a concentraciones de estas? Pero si no van a hacer nada, se les va a pasar tontería en 4 días. Me la encontré en la manifestación y me dijo, Ernesto, tenías razón desde el principio, hay que estar aquí. No podemos callarnos más. Bueno, Ernesto, claro que sí, enhorabuena, porque desde luego el esfuerzo de gente como tú, que durante tantos años ha ido sembrando, ha hecho que en parte ayer fuera todo un éxito. Bueno, Ernesto, que muchas gracias. Te veo sin sombrero esta vez, no sé si te lo has dejado en casa, ¿lo tienes por ahí? Pues da la casualidad de que me han dicho de estar aquí hace un par de horas y ya estaba fuera haciendo unas cosas y no he tenido tiempo de pasar por casa a cogerme. No lo pierdas porque es ya un símbolo muy característico de ti, con lo cual te recomiendo que no lo pierdas. Dinos, que nos querías decir algo. Pero bueno, también son una cosa. Primero, esto tiene su cara B porque el sombrero es cierto que es un símbolo de identidad, pero también luego sirve para que me reconozcan y eso, con según quiénes personas, no siempre es positivo. Perfecto, ten cuidado entonces, ten cuidado. Fuera bromas. Gracias. Bueno, a la universidad no lo llevo, pero sí que quiero lanzar un mensaje al resto de ciudadanos del resto de España que ahora mismo estén viendo este programa y me estén escuchando. El domingo, Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, dio un discurso brillante en la concentración de Sociedad Catalana y que lanzó un mensaje que yo quiero destacar y quiero compartir, que es, por favor, mañana, si es posible mañana, si no pasado, id a una tienda, id a cualquier supermercado y comprad cava catalán.
cava catalán o cualquier otro producto catalán. Porque pensad una cosa, que los separatistas en Cataluña son minoría, pero las consecuencias irresponsables de sus acciones las estamos sufriendo todos los catalanes, pensemos como ellos o no, también las estamos sufriendo nosotros. Y realmente la situación es muy crítica y llegados a este punto, los catalanes no nacionalistas necesitamos sentir el calor y el apoyo de nuestros hermanos y hermanas del resto de España, porque en el momento en el que consigan que nos veamos como enemigos entre nosotros, en ese momento ellos habrán ganado y no lo podemos permitir. Ernesto López Vallet, claro que sí, suscribo esta última reflexión. A brindar esta noche con cava catalán, yo ya tengo en casa, así que los miembros de la mesa que no lo tengan. Freixenet. Freixenet, claro que sí, efectivamente. Ernesto, gracias, muy buenas noches, ánimo, ánimo, venga, cuídate. Buenas noches, chin chin. Llevamos desde las 8 de la tarde, bueno, más concretamente, desde las 6, hora en la que supuestamente iba a declarar Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en la que iba a proclamar la declaración de independencia de Cataluña. Finalmente lo ha hecho, pero en torno a las 7:30 de la tarde. Se lo hemos contado aquí en directo, en este especial El Gatalagua, que llevamos ya varias horas de emisión y estaremos hasta la medianoche. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta tarde? Todo el mundo pensaba o barruntaba que Carles Puigdemont iba a hacer una declaración unilateral de independencia y ha hecho como que sí, como que no. Desde luego ha dicho que asumía el mandato del pueblo para proclamar la independencia de Cataluña, pero acto seguido decía que tanto él como su ejecutivo pedía al Parlamento catalán la suspensión de dicha declaración de independencia para iniciar un proceso de diálogo. Pedía al Parlamento que lo suspendiera, pero el Parlamento todavía no lo ha suspendido. Con lo cual esa declaración de independencia en este momento, digamos que de alguna manera está en vigor. Estas imágenes que ven son en directo del Parlamento de Cataluña, ya que las palabras de Carles Puigdemont, que han sido bienvenidas y recibidas con muchísima alegría por la izquierda radical de nuestro país, los de Podemos, que parece casi como si hubiesen escrito el discurso del presidente del Ejecutivo catalán, ya les digo que en la izquierda radical catalana independentista no han sentado nada bien. La CUP y ha dicho que va a iniciar acciones para defender la proclamación de la República inmediata. No esa suspensión que Puigdemont, ojo, ha pedido, pero no, digamos, ha ejecutado. En fin, tenemos un programa muy interesante por delante. Estaremos muy atentos también al Palacio de la Moncloa, donde nos informan que Pedro Sánchez, líder de la oposición, está acudiendo en estos momentos para reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se prevé también la comparecencia de algún miembro del Gobierno. No sabemos si Soraya Sáenz de Santamaría, la número 2 del Ejecutivo, o el propio presidente Mariano Rajoy, quien mañana a las 4 de la tarde sí que comparecerá en el Congreso de los Diputados para analizar los efectos o la respuesta del Estado, de su gobierno, a este desafío independentista. Tiempo de escuchar al protagonista de hoy, que ya digo que ha defraudado a unos, que son los más radicales, los de la CUP, los que esperaban que hoy ya directamente se construyeran fronteras en el Ebro. Ha entusiasmado a otros, que es Podemos, Pablo Iglesias, de quien ahora van a escuchar cómo ha valorado la sensatez del discurso de Carles Puigdemont, y a otros, desde luego, veremos a los importantes, que es al Gobierno de la Nación, cuál és su reacción. Escuchamos lo que ha dicho hoy Carles Puigdemont. Les urnes diuen sí a la independència. I aquest és el camí que estic compromès a transitar. Com és conegut, la llei de referèndum estableix que 2 dies després de la proclamació oficial dels resultats i en el cas que el nombre de vots del sí hagi estat superior al nombre de vots del no, el Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya, als seus efectes i acordar l'inici del procés constituent. Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. El Govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Cristina, buenas noches. Cuéntanos qué ha dado de sí
qué es lo que exactamente ha dicho Puigdemont, qué es lo que el análisis que se hace ahí en el run-run periodístico con los políticos que has podido hablar, por qué, digamos, no ha sido tan contundente como algunos esperábamos, aunque la petición de suspender la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Cataluña no ha suspendido nada, con lo cual la declaración está ahí. Bueno, buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches. Pues efectivamente hay un discurso muy distinto, es muy distinto el de los corrillos a lo que acabamos de presenciar ahora mismo. Los soberanistas coherentes, por llamarlo de alguna manera, están diciendo que han asistido al discurso, a la deriva del discurso soberanista de Puigdemont. Desde luego, hoy era el día en el que, en teoría, era el encargado de llevar a término el máximo mandato de las urnas, de la ingente cantidad de dinero público dedicado a esta propaganda que ha sido el 1 de octubre, y desde luego hoy no ha sido absolutamente, no ha ocurrido absolutamente nada. Acabamos de asistir a un acto llamado ofrenda o apoyo a la República Catalana, que no es más, y perdonadme la expresión, pero es que es lo que sentimos aquí, la prensa que asistimos, a un acto onanista de los independentistas. Es decir, ante la imposibilidad de llevar a término aquello que han prometido y que llevan prometiendo durante largo tiempo, han firmado un manifiesto, tanto el PDeCAT como Podemos como las CUP, que es muy significativo, porque lo que acaba de hacer, tanto estética como discursivamente, es poner al pie de los caballos o poner al pie del 3% a la izquierda radical catalana. Con lo cual, aquí no ha ocurrido absolutamente nada más que ha habido una República Catalana independiente durante 5 segundos y estamos seguros que el chantaje al resto del Estado va a seguir existiendo durante muchísimos años más. Bueno, Cristina, las reacciones, como decimos, ahora iremos viendo, pero la CUP no les ha gustado. No sé si podemos escuchar a Ana Gabriel, sí, la valoración que ha hecho, que decía que no están nada de acuerdo con esta suspensión que había pedido Puigdemont, que van a seguir defendiendo en la calle la República Catalana. Bueno, en fin, la gente que estaba rodeando el Parlamento de Catalán ha empezado a abandonarlo porque a algunos les ha defraudado, y nos decías que incluso muchos se han puesto a llorar. Nos comentaba un compañero, otro medio de comunicación, que estaba fuera, que no ha podido entrar, que tenía otra compañera aquí, que en efecto hay gente muy enfadada, incluso pues gente de Arran y de otras guerrillas organizadas o guerrillas urbanas, pues han llegado a llorar, ¿no? Esto para ellos es un asunto absolutamente emocional. Estabais comentando que las CUP estaban muy disgustadas y en efecto así ha parecido en la práctica, en el discurso de Ana Gabriel. No obstante, yo no sé si acabáis de ver las imágenes, pero ha estado completamente sonriente, ha posado junto a Junqueras, junto a Puigdemont y junto al resto de la antigua Convergencia, porque recordemos que también está aquí Artur Mas. Y francamente la imagen o la idea que están ofreciendo aquí es que siguen trabajando para la burguesía catalana, con lo cual siguen siendo parte de ese nacionalismo o de ese gobierno que lo único que quiere es seguir manteniendo sus prerrogativas pese a ser una fuerza aparentemente anticapitalista y revolucionaria. Nosotros no vemos ni anticapitalismo ni revolución, vemos más pesebre simplemente y más dilación. Muchas gracias, Cristina. Nos pides paso en cuanto tengas más protagonistas. Primera reacción que quiero que escuchemos. Fíjense cómo celebraba Pablo Iglesias el discurso de hoy de Carles Puigdemont, alabando la sensatez que había mostrado el presidente catalán y pidiendo al gobierno que no actúe, que no se le ocurra aplicar el 155. Hemos sido muchos los que en Cataluña, en España y en Europa hemos trasladado al govern de la Generalitat que una DUI no sería ni legítima ni favorecería las justas aspiraciones de los ciudadanos. Creo que corresponde agradecer al presidente Puigdemont haber actuado con sensatez, a pesar de que su decisión provocará decepción en algunos de sus partidarios. Le pido que a partir de hoy apueste también por el diálogo y por la mediación si fuera necesario. Es posible que algunos sectores exaltados del Partido Popular y de Ciudadanos pidan al Gobierno
que actúe con mano dura y que aplique igualmente el artículo 155 o el 116. ¿Cuál ha sido la respuesta tanto de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha salido al atril, al estrado del Parlamento catalán, y de Xavier García Albiol? No sé si también podemos escuchar a Miquel Iceta, digamos, de los partidos, por lo menos Ciudadanos y el Partido Popular sí que defienden la Constitución, y luego el Partido Socialista, que bueno, según le dé, ¿no? Pero vamos a escuchar a los tres la respuesta a lo de hoy de Puigdemont. Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado, de un golpe a la democracia, de un golpe al sentido común, de un golpe a la institución de este Parlamento, de un golpe a nuestro Estatuto de Autonomía y, sobre todo, un golpe a un proyecto común que se llama España y que se llama Unión Europea. Esto es un cartel de Convergencia y Unión. Esto no es un tuit de ningún concejal por ahí. No, es un cartel de Convergencia y Unión que dice: la España subsidiada vive a costa de la Cataluña productiva. ¿Esto es querer a los españoles, señor Puigdemont? ¿Esto es respetar a los españoles? Esto... Mis padres, mis hermanos y mis sobrinos viven en Andalucía, señor Puigdemont. No pienso permitir que les pidan el pasaporte para venir a verme. No pienso permitir que les pidan el pasaporte, porque su proyecto, señor Puigdemont, supone la salida de la Unión Europea. Una mayoría de catalanes y, digámoslo también, del resto de españoles y de europeos están viendo atónicos cómo el Govern de la Generalitat está perpetrando un golpe de Estado. Desde el pasado domingo ya no podrán volver a hablar en nombre de todos los catalanes. Han logrado algo que parecía imposible tan solo hace un mes: despertar a esa mayoría de catalanes que durante muchos años hemos tenido que aguantar sus desprecios y sus humillaciones en silencio y con la complicidad de algunos que ahora que parece se escandalizan. Me he explicado de manera muy clara, señor Puigdemont, no va a haver ninguna república independiente de Catalunya. No es pot suspendre una declaració que no s'ha pres. Vaig tenir ocasió de reiterar-ho amb les dues sessions, els dos debats d'investidura fallits d'Artur Mas. Vaig reiterar-ho en el seu propi debat d'investidura. Una minoria no puede imponerse sobre una majoria. No declari la independència. Per patriotisme, diguem-nos tots la veritat. Però objectivament, i ho hem vist, president, en les darreres jornades, ha dividit la societat, l'ha polaritzat. I és incertesa per les empreses, però també per les famílies. Nos vamos hasta Barcelona. Cristina Seguí, buenas noches de nuevo. Tienes a protagonista Cristina Levy, diputada catalana. Adelante. Andrea, perdón. Hola. En efecto, tengo aquí a Andrea Levy, diputada aquí en Cataluña del Partido Popular. Tus valoraciones sobre las palabras de Puigdemont y sobre la enmienda también de Ana Gabriel a su discurso. Bueno, yo creo que hoy Puigdemont al final no ha contentado a nadie, porque él, yo creo que se ha tomado esta sesión con toda la arbitrariedad, con toda la improvisación, como hemos visto desde que hemos llegado, y al final pues se cree que uno puede venir aquí y puede declarar una cosa para luego suspenderla. Y no, porque el Estado de Derecho es una cosa muy seria, la soberanía nacional se tiene que hacer respetar, y desde luego pues no vamos a permitir, no vamos a consentir que uno venga aquí a hacer un juego de palabras creyéndose que se puede reír de todos los catalanes y del resto de españoles. ¿Habrá artículo 155? Es lo que se está preguntando todo el mundo. Habrán todos los mecanismos que sean necesarios, insisto, para hacer respetar el contorno formal de la democracia, que es la ley, para hacer respetar nuestro Estado de Derecho y para que desde luego no se desprestigien las instituciones catalanas en manos de estos políticos irresponsables de la Generalitat, que hoy desde luego han venido a hacer una sesión esperpéntica como las que nos tienen acostumbrados. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Bueno, Cristina, desde luego Andrea Levy, que dice que va a hacer respetar el Estado de Derecho, que no se puede permitir que se haga este tipo de declaraciones, pero no ha dicho cómo, todos los mecanismos. ¿Cuáles son esos? No sabemos, ¿no, Cristina? Muy dura en efecto en el discurso. También ha pasado antes Xavier García Albiol y también ha precisado exactamente lo mismo, todos los mecanismos del Estado de Derecho, pero quizá es que el gobierno también está improvisando, quizá es que esto también ha sido una sorpresa para el Parlamento al completo y para el gobierno de España. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, porque en efecto el gobierno ha prometido una respuesta automática y ya está tardando demasiado, ¿no?
Desde luego. Cristina, gracias. Dejamos líneas abiertas para más testimonios que vayan llegando, ya sea de compañeros, de periodistas, de analistas y sobre todo de políticos que han asistido a este pleno. Y a ver sobre todo qué dice el independentismo. Hasta ahora, Cristina, nos pides paso. ¿Cuál es la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy ante lo que ha ocurrido hoy, esta tarde, en el Parlamento de Cataluña, con esa declaración, esa presentación del mandato del pueblo de Cataluña para proclamar un Estado en forma de república, que es lo que literalmente ha hecho Carles Puigdemont, al tiempo que después ha pedido al Parlamento que lo suspenda? ¿Cómo reaccionará el Ejecutivo? Ya vemos a Soraya Sáenz de Santamaría, semblante serio. Está esperando a que la prensa se acomode para dirigirse a la nación. La respuesta del gobierno, muy esperada. Veremos si sorprende o no sorprende. Coloca los micrófonos la vicepresidenta y toma la palabra. Muy buenas noches a todos. A ver. ¿Puedo empezar ya? ¿Sí? Perfecto. Muy buenas noches a todos. Comparezco para informarles de que el presidente del Gobierno acaba de convocar Consejo de Ministros extraordinario para mañana a las 9 de la mañana. Quiero además hacer una valoración de lo que hemos vivido en la tarde de hoy. Después de haber llegado tan lejos y embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión de su historia, el presidente Puigdemont hoy ha asumido a su comunidad autónoma el mayor nivel de incertidumbre. El discurso que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat es el discurso de una persona que no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir. El Gobierno no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum porque está suspendida por el Tribunal Constitucional. La Generalitat no puede exhibir los resultados del 1 de octubre porque ese fue un acto ilegal, fraudulento y sin las más mínimas garantías. Y no es aceptable, además, que en el Parlamento se constate por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república. Por tanto, ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar conclusiones ni consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse. Asimismo, ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación. El diálogo entre demócratas se hace dentro de la ley, respetando las reglas del juego y no inventándolas a su voluntad. Por tanto, mañana el presidente del Gobierno, como digo, va a reunir a su Consejo de Ministros para abordar los próximos pasos tras la celebración de la sesión plenaria de esta tarde en el Parlamento. Y en estos momentos está manteniendo contactos con los principales partidos políticos porque quiere el máximo consenso en su adopción. Además, como saben, el presidente del Gobierno comparecerá mañana a petición propia por la tarde en el Congreso de los Diputados para informar de la situación que se está viviendo en Cataluña. Muchísimas gracias. Volvemos hasta Barcelona. Cristina, tienes más protagonistas. Adelante. Hola, buenas noches. Pues nada, tenemos aquí a Xavier Rius, y periodista independentista coherente, y acabamos de enterarnos al mismo tiempo casi que vosotros que en un momento a las 9:30 habrá una especie de documento firma de compromiso con la República Catalana. Imaginamos que es una especie de documento estético para suavizar los ánimos y calmar los ánimos de las CUP y de la gente que espera fuera. Sobre todo nos interesa conocer cuál es la valoración de Xavier. Yo, antes que nada, déjame decir que yo no soy un protagonista, yo soy un mindundi, ¿eh? ¿Me entiendes? Segundo, no sé si puedo decir palabrotas en antena, pero esto es una puta vergüenza. Porque claro, esta gente lleva 5 años machacando con el proceso, la independencia, el referéndum, etcétera, etcétera, y a la hora de la verdad, no sé si puedo decir una segunda palabrota, se han cagado. Lo cual yo estoy contentísimo, porque era evidente que íbamos un poco al abismo, ¿no? Ya se ha visto la retirada de empresas, etcétera. Tú no puedes, yo lo he dicho siempre, incluso con vosotros lo he dicho muchas veces, no se puede hacer la independencia con la mitad del país, pero esto lo sabían desde el principio. Quiero decir, no haber montado todo el pollo hasta llegar aquí. Es que hemos llegado hasta
hasta aquí. Teníamos el país a punto de precipicio, al final felizmente se han retirado, ¿no? Pero ya lo sabían, y perdona, se han retirado, es decir, ahora es volver a empezar, ¿no? Porque vuelven a insistir el referéndum, etcétera. No descartes tampoco que Puigdemont al final diga, bueno, pues hacemos la independencia, ¿no? Pero hoy, de hecho, Iceta se lo ha dicho, ni siquiera ha habido una declaración formal, no ha habido nada, ¿no? Quiere decir que, y por otra parte, yo creo que el Estado se ha puesto en marcha, es decir, la justicia española no creo que se mueva como cualquier otra justicia, es aséptica o tiene que ser aséptica, no se va a mover por sentimientos, yo creo que los pueden crujir, ¿no? En cierta manera, se ha parado, pero hay unas consecuencias, me temo, judiciales que van a seguir adelante, ¿no? ¿Crees que en esta ocasión el gobierno sí que se atreverá a aplicar el artículo 155 y se podría decir que Puigdemont es la mejor garantía para que nunca se consiga la independencia o el PDK de este gobierno? Yo si fuese Mariano Rajoy, desde luego aflojaría, ¿no? No aplicaría el 155, ¿no? Pero lo cierto es que aquí yo creo que, fíjate bien, que es que ni la CUP ha pedido elecciones anticipadas, la CUP ha pedido una república que puede ser la república de Ikea, ¿no? De, bueno, claro, una república sin capitales, todos felices, yo también quiero esa república, ¿no? Pero estamos así, es decir, ni la CUP, yo creo que intentan seguir al máximo, entre otras razones porque yo creo que ven que esto se aguanta por los pelos, es decir, si aquí hubiese elecciones anticipadas, Inés Arrimadas lo ha dicho, ¿no? Vamos a salir a ganar. Bueno, yo creo que por hoy ley electoral que favorece más el catalanismo que no otros partidos por el tema de la distribución territorial en el Estado español también prima determinados territorios, lo tienen muy difícil, pero fíjate que en ningún caso ni Puigdemont ni nadie ha hablado de elecciones anticipadas, es que ni siquiera a la CUP se la han metido doblada, ¿no? Y han aceptado, hablan de república, pero bueno, firmarán un papel y tal, bueno, aquí lo de papeles, performance en Palau de la Generalitat, en el Teatro Nacional de Cataluña, en la Plaza Sant Jaume, en el Parlamento, llevamos varios días históricos en esta santa casa, ¿no? ¿Se podría decir que Cataluña ha sido independiente durante un minuto y medio? Bueno, yo creo que llegaba a 20 segundos, luego me ha dicho un seguidor en Twitter que no, que han sido 12 segundos. Parece que han sido solo 12 segundos, ¿no? Sí. La verdad, yo estaba convencido que iba a seguir adelante, porque Puigdemont siempre ha sido independentista, es el hijo del pastelero de Amer, que es una localidad en la selva, que estaba, no lo digo con todo el respeto, pero que no iba a querer pasar a la historia como un botifler, como un traidor, ¿no? Bueno, felizmente ha frenado, ¿no? Pero es que, claro, podían habérselo pensado antes, llevamos aquí 5 años de proceso, ¿no? Hay otro aspecto importante, Ana Gabriel ha llamado a la defensa de la República, los parlamentarios van a defender la República, los parlamentarios de las CUP. ¿Temes una represalia a nivel...? Bueno, yo no sé, no creo que estén pensando ahora pues quemar contenedores o esas cosas, también, ojalá, quiero decir, no, que ni se les ocurra, yo soy un tío de orden, no, pero aquello que, claro, hablaba de república, es que parecía la república de las ovejitas, porque es que ni tan solo hacen caer al gobierno, supongo que, porque claro, la CUP también pasará, si hay elecciones, pasará de 10, no sé, a 3 o a 4, ¿no? Que probablemente sería su resultado natural, ¿no? Pero es que en cierta manera es aquello aguantar el chiringuito lo máximo posible, ¿no? Aquello aguantar, prietas las filas y que no se mueva nadie, ¿no? ¿A quién votaría hoy un independentista? No, yo estoy huérfano, ¿no? Yo un día me encontré con Arrimadas y le dije, Inés, digo, como te puedes imaginar, yo no te votaré. Sé de gente de Convergencia que va a votar a mí me lo han dicho, ¿no? Que van a votar a Ciudadanos también porque no está unido, etcétera, etcétera, ¿no? Cristina, buenas noches de nuevo. Cuéntanos qué está ocurriendo. Hola, buenas noches. En efecto, aquí se acaba de producir la rueda de prensa de las CUP. Lo único que sabemos es que han dicho que cesan la actividad parlamentaria hasta que se declare la independencia. Cesan la actividad parlamentaria, no abandonan el escaño, con lo cual entendemos que es una especie de huelga parlamentaria, ¿no? Tenemos aquí cerca a gente de la Omnium vigilando también con quién hablamos y con quién no hablamos y dando órdenes de no hablar con nosotros algunas personalidades, y vamos a intentar hablar con algún miembro de las CUP. Hola. Buenas. Si hi ha activitat relacionada amb el agua, lo siento, acabamos de hacer una rueda de prensa. Una rueda de prensa y ya no hacemos más, ya no hacemos más declas. declas. ¿La República Catalana ha durado 5 segundos? No. Bueno, la pregunta que he hecho como he podido es si la nueva República Catalana ha durado 5 segundos. Me acaba de decir una de sus parlamentarias que no. Has dicho, Cristina, que ha habido órdenes de no atender a este medio de comunicación. No sé si por parte de Omnium. ¿Quién ha dado la orden de no atendernos?
por parte de la ANC, por parte de un miembro de la... No, perdona, de la ANC, de Òmnium Cultural. Más que nada porque me he dado cuenta que estaban en una esquina vigilando quién se nos acercaba, diciéndoles que no hablaran con nosotros descaradamente hace escasos 10 minutos. Con lo cual se nos complica mucho la labor, ¿no? Os podéis hacer una idea de lo que ya sabíamos, ¿no? Que aquí hay una nula libertad de expresión y cuál sería el sentido de la democracia en la nueva República Catalana, ¿no? Bueno, Cristina, gracias. Nos pides paso en cuanto tengas más noticias, más protagonistas en este Parlamento, que de momento a estas horas, 11 menos 7 minutos, sigue con muchísima actividad. Gracias y hasta ahora. Muy bien, gracias a vosotros. Por cierto, ya tenemos la declaración de los representantes de Cataluña, aquí lo tenemos con ese membrete de la Generalitat, y ojo, en los próximos minutos les vamos a decir qué es lo que contiene, qué es lo que se ha escrito, porque es una declaración de independencia total, en mayúsculas, sin peros, sin dudas, sin ambajes, y lo han firmado todos los diputados, con lo cual, con esto ya no hay nada que hacer. Solo les digo la introducción. Cataluña, dice, restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada después de décadas de intentar honestamente y lealmente la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica. De esta manera empieza y concluye con: hoy, en mayúsculas, constituimos la República Catalana como un Estado independiente y soberano de derecho democrático y social. Tiempo ya de desgranarles cuál ha sido la respuesta del Gobierno de la Nación. Mariano Rajoy, a las 9 de la mañana, Consejo de Ministros extraordinario, se reunía para en torno al pasado mediodía hacer público esta carta que ven aquí, o que en los próximos minutos les vamos a mostrar, en la que el presidente del Gobierno requería a Carles Puigdemont, el líder del Ejecutivo catalán, que aclarase claramente si ayer proclamó la independencia, si lo hizo con un sí o con un no, con sencillez, como nos decía ahora mismo el diputado Miguel Barrachina. Así lo pronunciaba Mariano Rajoy. El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Por mi parte, seguiré actuando como hasta ahora, con prudencia y responsabilidad, y teniendo siempre presente el bienestar y el interés general de los catalanes y del conjunto de los españoles. Bueno, y en el documento extenso de 7 páginas, jurídicamente parece ser bastante bien documentado, lo tengo aquí, Rajoy no ha dicho para cuándo le requería al presidente Puigdemont esa aclaración, dice y pide este documento al presidente de la Generalitat que confirme si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña y o si en su declaración de ayer ante el Pleno implica la declaración de independencia al margen de que ésta se encuentre o no en vigor. Y ojo, aquí está el cuándo, que comunique de forma fehaciente al Gobierno de la Nación su respuesta afirmativa o negativa, es decir, un sí o un no, antes de las 10 del próximo 16 de octubre, del próximo lunes, después del puente. Pero ojo, porque hay más. Y dice este requerimiento que le han enviado a Puigdemont, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, es decir, que sí que se proclamó la independencia, y a estos efectos la ausencia de contestación, bueno, se considera la confirmación, se le requiere, bueno, es decir, aquí lo que viene a decir en el punto B es que si no contesta, también se considera que es una respuesta afirmativa. Y vamos a ver uno más, porque atención, es importante, le pide que, si en el caso de que no haya contestado o que de la que la respuesta sea afirmativa, que sí que había independencia, que rectifique antes del próximo jueves 19 de octubre, es decir, de aquí a 8 días, antes de las 10 de la mañana, y que, digamos, deponga en su actitud que ha tomado. La respuesta del Partido Socialista, con quien Mariano Rajoy se reunió anoche en Moncloa, Pedro Sánchez, su secretario general, decía sí, de acuerdo a la aplicación a este requerimiento de Mariano Rajoy, pero con una condición: que se abra dentro de 6 meses un periodo para reformar la Constitución española. Vean. Lo que les tengo que trasladar es que nosotros estamos con la defensa de la Constitución,
Socialista apoyará las medidas constitucionales que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España. Y, en segundo lugar, también les digo que el acuerdo que tengo con el presidente del Gobierno es que abramos la vía política, la vía de reforma constitucional. Antonio Miguel Carmona, reacción del Gobierno, se reúne con el Partido Socialista, el PSOE le dice sí al 155, pero reforma constitucional. ¿Toca ahora abrir ese melón? No ha sido una condición lo que se le ha puesto al presidente del Gobierno, en absoluto. En absoluto. Lo que ha sido es una necesidad. Yo no es que sea partidario de reformar la Constitución, pero aquí hay un representante de la derecha, que es el diputado del Partido Popular, con el que me encuentro con muchas divergencias, evidentemente, con mucho disenso, y nos encontramos en un punto, querido Rocío, que se llama la Constitución de 1978. Hay 2 millones de españoles que no quieren ser españoles y tenemos que encontrarnos en esa comisión para ver qué es lo que desean, no para darles, sino para ver si nos encontramos todos cómodos en una Constitución donde yo, que soy de raza jacobino y desde luego más centralista que muchos de mis amigos y muchos de mis compañeros, desde luego quiero ponerme en común, porque la Constitución de Estados Unidos se ha reformado y no se han roto las vestiduras, no se han rasgado las vestiduras nadie. La Constitución de los Estados Unidos tuvo una segunda enmienda que era derecho a las armas, con la que no estoy de acuerdo. La 13ª enmienda de los Estados Unidos abolió la esclavitud. Y se hizo en una comisión parlamentaria. La 19ª estableció el sufragio femenino en los Estados Unidos de América y nadie se rasgó las vestiduras y se participó por todos. Mira, fíjate cuánto cambió la Constitución en los Estados Unidos, que la 19ª enmienda estableció la ley seca en 1917 y en la 11ª la abolió. Es decir, por lo tanto, parece una frivolidad. De hecho, yo creo que es una frivolidad. Por lo tanto, podemos sentarnos en una mesa para que en el marco de la ley, en el marco de la norma, querido Barrachina, podamos llegar a acuerdos donde quepa todo el mundo. ¿Eso significa ceder ante los independentistas? En absoluto. Tendría mi más absoluta oposición, y la oposición del Partido Socialista Obrero Español, absoluta oposición a cualquier cesión. Y no solamente eso, ni siquiera cesiones competenciales. Entre otras razones porque no se puede hacer grandes cesiones competenciales. Somos el segundo país más descentralizado del mundo después de Canadá y Australia. Pero ¿qué queremos? Que se sienten en una mesa en el marco de la ley y de la norma, independientemente de la aplicación misma de la ley y de la norma sobre el señor Puigdemont por delito de secesión, siempre y cuando interpretemos, como decía Requeijo, si ha declarado la independencia o no, porque eso me preocupa sobremanera, y aquí tendría que hablar los juristas, y tengo a mi derecha una licenciada en Derecho que nos puede aclarar. Si se reúnen un grupo de diputados y firman un documento donde se declara la independencia, eso es una declaración de independencia, como dice el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, presidencia de Gobierno, pregunta, ¿hay alguna autoridad? Dice así, ¿no? ¿Hay alguna autoridad que ha decretado la independencia en Cataluña? Sí. Entonces, autoridad que haya dicho, decretado, creo que es el verbo que ha utilizado. Yo creo que no se ha reunido la Junta del Consejo de Gobierno de la Generalitat. ¿No se votó? No se votó en el Parlamento, entre otras razones porque tendrían que vulnerar de nuevo el reglamento, que es la primera norma que se saltaron a la torera, además de saltarse a la torera al Estatuto. Dice, si alguna autoridad de la Generalidad de Cataluña ha declarado la independencia de Cataluña, y o sí en su declaración de ayer ante el Pleno del Parlamento, implica la declaración de independencia al margen de que se encuentre o no en vigor. Esto es lo que dice textualmente el requerimiento. Sin condiciones, sino apliquemos la ley en su justa medida. Esto sobra, es decir, apliquemos la ley porque la ley siempre se aplica en su justa medida. Bien. Apliquemos la ley y, en segundo lugar, en el marco constitucional y en el marco legal, como pasó con Ibarretxe. Ibarretxe se presentó ante el Pleno, hizo su discurso y desde luego fue refutado, como pasó con el Estatuto de Cataluña cuando se presentó en los años 30 en la Segunda República, llegó al Congreso de Diputados, fue enmendado mucho más de este último y se devolvió a la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, Constitución, por supuesto, para encontrarnos de nuevo todos los españoles, pero antes, por supuesto que sí, sin ninguna condición, la aplicación de la ley, de la norma y la Constitución. Interesantes reflexiones de Carmona, que ha ido repartiendo alusiones a todos los miembros de la mesa, así que venga, empezamos por Rocío, después María, el diputado Barrachina y Juan, que era el que iba a tener la palabra. Pero las alusiones en primer lugar. Venga, Rocío. Bueno, lo primero que me gustaría saber es si 2 millones de españoles o unos golpistas que dirigen a 2 millones de españoles van a dirigir la agenda de 45 millones de españoles. O sea, ustedes, PP y PSOE, responden a lo que quieren los golpistas. Porque yo, en el programa del PP y en el programa del PSOE, que algunos votaron,
no estaba incluida la reforma de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Que la agenda lo marcan los golpistas? Y ustedes responden a lo que demandan los golpistas y entonces proponen una reforma a la Constitución. Yo no tengo ningún problema con una reforma de la Constitución, claro que no. Me encantaría, pero para hacer una reforma en sentido al contrario al que quieren hacer ustedes. Porque ustedes, el PSOE, nos hablan de la nación. Yo quiero acabar con el sistema de las autonomías que nos enfrenta a los españoles. Yo quiero que todos los españoles sean iguales ante la ley. Yo quiero que los españoles seamos solidarios entre unos y otros y no incentivar que seamos insolidarios. Yo quiero acabar con la transitoria cuarta que permita en Navarra pues algo tremendo y solo permite la Constitución. Yo quiero acabar con tus hijos en el idioma que quieras. Exacto, y acabar con el pufo vasco, porque ¿por qué los castellanos tienen que ser menos que los vascos? ¿O por qué los asturianos tienen que tener menos privilegios que los catalanes? Es que el problema que tenemos es que hemos llegado aquí porque estamos después de 40 años de cesiones del Partido Popular y del PSOE, porque como han necesitado para estar en el poder a los independentistas, han tolerado y han permitido y han concedido y hoy estamos aquí por esas cesiones y por desgracia lo que estamos viendo es que vamos camino de seguir con esas cesiones, porque yo al PSOE le oigo hablar un día de la nación de las naciones, otro día le oigo hablar de la España federal, otro día le oigo hablar... Primero, en el PSOE no se aclaran. Y segundo, está claro que el PP y PSOE ya son un bloque, ¿no? Y tercero, yo, de verdad, me parece un engaño a todos sus votantes porque esto ustedes no se lo contaron antes. Todo esto a sus votantes no se lo contaron. Entonces nos marca la agenda. Luego la recoge porque no quiero que golpistas nos marcan. Nunca me habían dicho que éramos parecidos al PP. Pero nos marcan los golpistas la agenda. Pero seamos serios, Una sola persona, que es Rocío Monasterio, puede imponer la voluntad sobre 25 millones de personas. Sí, por supuesto, opinar, sí. ¿Puede opinar sobre lo que están haciendo los partidos? ¿O eso no podemos hacerlo si no somos del PP y del PSOE? Por supuesto, incluso si no eres parlamentaria. ¿Que me está usted preocupando? Incluso que si no eres parlamentaria. Mira, una sola persona, que es tu opinión, que yo respeto y defendería ante la ley, ante todos los parlamentos, que la siguieran manteniendo, no puede imponer su opinión a 25 millones de españoles que votaron la Constitución del 78 para hacerlo una a tu imagen y semejanza. Claro, yo propongo que la reformamos. Perdona un momento. Yo quiero una España donde la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles no dependan del color de la piel, ni de la religión que profesen, ni de la ideología en la que militen, ni del sitio del territorio nacional donde esté. Esto lo ha defendido siempre el PSOE. Evidentemente que hay diferencias plurales. Puedo hablar yo. Sí, pero bueno, vamos a ver. Hay diferencias, tantas diferencias que caben en la Constitución. La opinión de Rocío Monasterio y la opinión de Antonio Miguel Carmona caben en la Constitución. Nos encontraremos en la comisión. Si eres parlamentaria, nos encontramos en la Constitución del Parlamento Nacional para reformar la Constitución. Y tú propondrás lo que has propuesto, pero no se lo puedes imponer. Igual que 2 millones de catalanes no pueden imponerle, por cierto. No tienes esposas suficientes para ponérselas a 2 millones de catalanes. Por lo tanto... Sí, pero sí al cabecilla, ¿no? Al cabecilla sí que es lo que quería. Eso es una razón para no exigir el cumplimiento de la ley, que son muchos los que han delinquido. Con todo el cariño del mundo. Es que tenemos un problema. Ha quedado claro, venga, a ver. ¿Quién ha dicho que yo defiendo el no cumplimiento de la ley? Yo defiendo el cumplimiento de la ley de palabra, obra y omisión. Por lo tanto, no pongas... Entonces, primero hagamos que exijamos el cumplimiento de la ley y no vengamos con pactos en paralelo. No hay pactos. Yo me tengo que poner de acuerdo. Yo me puedo poner de acuerdo en esta mesa con Rocío Monasterio y estoy encantado. Y lo mismo hasta me convences. Bueno. Pero me tengo que poner de acuerdo en el Parlamento de la Nación con Barrachina, que es diputado nacional y ha sido votado por mucha gente en este país. Pepe Peso, ese bloque ha quedado clarísimo. Venga, a ver. Barrachina, María, brevemente, por favor, venga, porque me gustaría sobre todo el 155. ¿Qué es? ¿Qué supone? ¿Está bien aplicado? ¿Qué consecuencias puede tener inmediatas? Vamos a intentar explicárselo también en informaciones que hemos ido trabajando. Venga, diputado. Brevísimamente, no nos podemos inventar la realidad para tener un buen discurso. Hoy lo ha dicho Rajoy y en el texto de las 8 hojas... ¿Qué ha dicho Rajoy? Eso nos encantaría saberlo, yo creo que a la mayoría de los españoles. Si Vox me deja hablar, porque al final voy a acabar pensando que Vox intrigada. Rocío, voy a acabar pensando que Vox es lo que dice la gente que es Vox. Entonces me gustaría que me dejases hablar. Rajoy ha dicho que no va a hablar con nadie porque jamás nunca ha negociado
pasado nada de eso que tú hablas. Jamás nunca. Permíteme, jamás nunca. Es decir, lo de ceder competencias, nos podemos sentar con todo el mundo para hablar de cambiar la Constitución. Perfecto. Yo creo, francamente, si hubiese que hacer un cambio en la Constitución, justo al contrario, probablemente del que pretenden los nacionalistas, que es cerrar el título octavo y dejar de desguazar el Estado. Pero este problema no lo crea ni el PSOE, ni el PP, ni la UCD. En 1899, hace ya 112 años, 118 años, se proclamó el tancament de caixes, que era que las cámaras de comercio catalanas dijeron que no pagaban al Estado. Por tanto, este no es un problema que se resuelva con una comisión. Nos sentaremos en esa comisión y en todas, porque si no yo propondría dos comisiones. Una para resolver el problema territorial de España y una segunda para acabar con la pobreza del mundo. Y nos vamos de Navidades con todos los problemas resueltos. Este problema no es inmediato, este problema va a costar. Y el Gobierno, felizmente, lo tiene encauzado. ¿Quiere decir que se acaban todos los problemas? No. Quiere decir que la justicia y el Parlamento deben actuar y que profesores que se han pasado, que la TV3, que el Parlamento... Por cierto, entre los requerimientos va no solo a Puigdemont, sino que Puigdemont le exija como representante del Estado que es Puigdemont allí, que le exija al Parlamento también la revocación de cualquier acuerdo. Claro. A ver, Rocío, tanto, venga, yo y María. como no entiendo lo que dice Rajoy, porque nos dijo que no iba a haber referéndum el 9-1, tuvimos un referéndum. El sábado antes del 1 de octubre dijo que no iba a haber urnas. Tuvimos urnas. Dijo que no iba a haber declaración de independencia y ayer dimos un espectáculo lamentable. De verdad, fuera de España, la imagen de España, el daño que se ha hecho a la imagen de España, es que eso nos lo tendríamos que plantear. Es que el daño que ya hoy se ha hecho a la imagen de España con la dejación de funciones del gobierno de Mariano Rajoy, no aplicando el 155 a tiempo, porque hoy, una cosa, el 155 no exige pero que tenemos que llegar el 155 Vox, se aplicará cuando declare la independencia. Un momento, el 155 no dice se aplicará el 155 cuando declare la independencia. Dice Un momento, no hablemos a la vez. Vean, que hay más gente que quiere hablar. Vamos a ver, María y Juan, por favor. No, Antonio Miguel, por favor. María, que también quiere hablar, y Juan Arza, venga. Es que y Requeijo, evidentemente, venga. María, por favor, Rocío. María, Juan y Alejandro, venga. Yo creo que si algo no se le puede achacar a este gobierno en este momento, o al gobierno en este momento, es que no se ciña estrictamente al cumplimiento de la ley en todos sus puntos y sus comas. Si algo tiene de característico este gobierno es que es un gobierno meramente tecnócrata en lo jurídico. Y Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, no se van a saltar una coma ni van a dar una palabra más alta que otra porque es su campo. Quiero decir que han tratado de ceñirse estrictamente, probablemente sin hacer política, pero no se les puede afear el comportamiento que han tenido con respecto a la aplicación de la ley en este caso. ¿Es verdad que el 155 había razones más que de sobra para aplicarlo desde hace 2 años? Sí. Es cierto que el 155 se podía aprobar. Es cierto que la mera ilegalidad de unos dirigentes o de unos parlamentarios o de unos responsables de una comunidad autónoma no abre la vía del 155. También es verdad. Es necesario que haya un ataque al interés general de la unidad nacional y de España, que en este momento se ha consumado de una manera inequívoca. No obstante, no quiere decir que no hayan avanzado antes que lo iban a hacer y que hayan anunciado este golpe de Estado sucesivas ocasiones, con lo cual también podríamos entender que la apología de un delito que es delito no se ha tratado como corresponde. Es obvio que en el momento en que un Estado de Derecho se ve amenazado, el Estado saque todas sus armas. Y en este momento el arma que tiene el Partido Popular, y después del 1 vendrá el 2, es el 155. A mí personalmente me parece prematuro hablar de reforma constitucional en este momento cuando tenemos todavía en caliente sobre la mesa la resolución de un problema que está muy enquistado y que es inmediato. Evidentemente tendremos que ver de qué manera y cuál es la propuesta que nos quieren colar de reforma constitucional para ver en qué sentido se va, pero que tampoco la propuesta de reforma constitucional es nada anodino ni imposible, porque la propia Constitución recoge mecanismos necesarios para su reforma. Queda clarísimo. Juan, Requeijo. Vale, a ver, son muchas cosas, espero ser claro y ordenado, ¿no? En cuanto al origen del problema, es evidente que los chinos dicen que cuando 2 tigres se pelean, el perro come, ¿no? PP y PSOE se han estado peleando por el poder en España durante muchos años y los nacionalistas se han aprovechado, digamos, de esa desunión para sacar tajada y para conseguir cada vez mayores cotas de poder y para poder dominar cada vez más a la sociedad catalana.
eso es verdad. También es verdad que ellos han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien. Ellos, los nacionalistas. Los nacionalistas. Yo suelo decir que los gobiernos españoles o los partidos españoles piensan en las próximas elecciones, y eso quiere decir las municipales, las autonómicas, las europeas y las generales, y sin embargo los nacionalistas han pensado en las próximas generaciones. Por tanto, han trabajado a largo plazo, mientras la partitocracia, lo que se llama la partitocracia, ha trabajado a cortísimo plazo. Eso es así, es verdad. También es verdad que en los últimos años, en los años del Procés, desde que Artur Mas, digamos, desata esta ofensiva, acelera, digamos, el proceso de propaganda, de ingeniería social y de ataque, digamos, al Estado, no se ha producido ni una sola transferencia, ni se ha cedido un milímetro. Es decir, y mucho menos si lo comparamos con gobiernos anteriores. Entonces, bueno, pero eso es que afecta a la vida diaria de los catalanes, ¿no? A la sanidad, al pago de las farmacias, a la destina lo que se tiene que destinar, Juan, claro. Pero si le das más que a otros... Entonces, siendo eso verdad, lo digo para poner las cosas en contexto, y siendo verdad que no se ha cedido ni un milímetro, que no se ha entrado a ese juego del venga, voy a darte competencias, también es verdad que ha faltado proactividad, ¿vale? A la hora de afrontar el problema, ha fallado la comunicación de manera estrepitosa, se ha minusvalorado el problema, y incluso hasta muy recientemente quizás alguien se pensó que se podría negociar y que al final íbamos a acabar, digamos, en alguna especie de acuerdo, de apaño, de enjuague, como le queramos llamar, para salir todos de este problema. Y no se ha reconocido, y yo espero que se haga ahora, cuál es la verdadera naturaleza de este problema. Las élites políticas catalanas no son las élites políticas del pasado, no son personas posibilistas, no son personas que sean profesionales liberales, pequeños empresarios, etc. Son personas fanáticas que desde su infancia o desde su adolescencia son separatistas radicales, que llevan 20 y pico años siéndolo y que muchos de ellos no han tenido ninguna otra ocupación que no sea la política. Y por tanto es gente que está absolutamente determinada a conseguir el objetivo de la independencia. Esto es importante que lo comprendamos cuanto antes. Ese objetivo es tan importante para ellos que no van a tener ningún escrúpulo ni legal ni moral para conseguirlo, ¿vale? Les va a dar igual saltarse las leyes e incluso cometer cuantas irregularidades haga falta. Si no han utilizado la violencia, ha sido básicamente por dos motivos. Una, porque no pueden, porque no tienen suficiente poder, ¿vale? Porque un nacionalismo con poder, sin duda, acaba recurriendo a la violencia. Y dos, porque propagandísticamente no les interesa, porque les interesa, digamos, vestir el proceso como un proceso gandhiano. Pero han utilizado muchas otras formas de violencia, de baja intensidad, de coacción y de intimidación. Y, por ejemplo, a mí me parece una enorme violencia que me roben mis datos personales y que los manejen y que los lleven por ahí, por el mundo adelante, en webs pirata. Me parece una enorme violencia que se organice un referéndum contra la ley, y me parece una enorme violencia que se destine el dinero de todos a los fines de solo unos, o que se utilicen las instituciones de forma partidista. Entonces, cuanto antes veamos eso, mejor. Y ese problema ante el que estamos exige una enorme dosis ahora mismo de prudencia. Yendo al presente, el presente y el reto, digamos, en el presente, habiendo hecho estas consideraciones. Esperar y ser prudente hasta el momento le ha ido muy bien al gobierno y a todos los españoles. Porque analicemos, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido esta semana. Han ocurrido tres hechos de enorme trascendencia y muy importantes. El primero ha sido la declaración de Su Majestad el Rey. El segundo ha sido la fuga de un montón de empresas que no han tenido la valentía y el coraje de hablar, pero que finalmente se han visto obligadas a irse. Todos estos hechos tienen un enorme impacto en la opinión pública. Y en tercer lugar, otra cosa que ha ocurrido y que no hubiera ocurrido si el gobierno hubiera actuado antes y se hubiera precipitado, ha sido la enorme, magnífica manifestación del pasado día 8. Esos tres hechos han ocurrido en estos últimos 10 días. Si el gobierno, como algunos piden, hubiera tomado medidas hace 3 meses, se hubiera encontrado absolutamente solo. La opinión pública cada día que pasa es más favorable a la actuación del gobierno. Cada vez el consenso es mayor.
Y cada vez a los que se querían poner de perfil les está resultando más difícil ponerse de perfil. Y lo hemos visto hoy en el Congreso y lo hemos visto ayer, y cada día que pase, yo creo que de momento cada día que pase favorece a la acción del Estado, a todos los españoles, y perjudica al separatismo. O sea, pero Juan, insisto, eso, claro, pero eso es evidentemente porque si cada día una persona que va delinquiendo lo dejas que vaya delinquiendo más y más y más, evidentemente todo el mundo con el paso del tiempo se va a poner mucho más en contra de ese supuesto delincuente. Pero con lo cual, ahora el ya paso del tiempo no es una justificación. Por eso he hecho esta larguísima introducción y me perdonaréis, porque creo que es importante entender que este problema, como ha comentado muy bien Miguel, creo que también estaba implícito en lo que decía Antonio Miguel, oye, esto no se va a solucionar de un día para otro, con la aplicación estricta, rigurosa de unas medidas. Hay muchísima gente en Cataluña de buena fe que ha sido convencida, abducida, yo creo que sí, que es una palabra que podemos utilizar sin complejos, por la propaganda machacona durante años, y este es un problema muy delicado y que requiere grandes dosis de paciencia y de sangre fría. Un segundo, venga, antes de dar requejo, tenemos conexión con Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Don Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Que entre en vuestra tertulia unos minutos. Perdone, yo no le entiendo muy bien. No sé si es... me permitís que entre en vuestra tertulia unos minutos. Venga, adelante. Vamos a ver. Yo creo que la gran cuestión de fondo de este asunto... Julio, un segundo, don Julio. Don Julio, un segundo, es que no se le escucha nada bien. ¿Se puede separar un poquito del teléfono de donde esté? Ahora me escuchan bien. Ahora francamente bien. Diga. Qué bueno, qué bueno. Que yo creo que la gran cuestión de fondo de todo este asunto es la conculcación de dos cosas muy importantes y muy graves. Una, las leyes, es decir, hay unas personas que se han saltado las leyes, y dos, los derechos individuales. Estas personas que ahora se saltan las leyes, que son los nacionalistas golpistas, hicieron leyes que conculcaban los derechos individuales de millones de personas. Yo mismo me marché de Barcelona porque mis derechos individuales, mis derechos fundamentales, por ejemplo, el de en qué lengua escolarizar a mis hijos, por ejemplo, fueron conculcados. El derecho que tenía a que no adoctrinaran a mis hijos en determinadas ideologías, eso también me fue conculcado. Por supuesto, los que no éramos nacionalistas éramos excluidos de cualquier licitación pública, de cualquier acceso a cualquier subvención. Es decir, estábamos fuera. Pero si además tenías una pequeña tienda y rotulabas tu establecimiento en castellano, eras multado. Yo lo que me pregunto es, hoy, ¿alguien está poniendo sobre la mesa que tácticamente ellos han llevado la batalla hasta el final, hasta el precipicio, mientras los otros estamos también en la esquina del precipicio, pero de espaldas a él, sin haber avanzado un solo metro? Se ha puesto sobre la mesa que lo primero que tienen que hacer estos señores es no solamente retirar una posible declaración de independencia, sino echar atrás muchas leyes que conculcan derechos básicos de millones de catalanes. ¿A alguien le importa ahora mismo eso? ¿O ahora realmente estamos ya en una situación en la que al gobierno lo único que le importa, como a Puigdemont, es salvar esta situación con el menor número de víctimas de ellos posibles? Porque las víctimas de la sociedad civil catalana siguen estando ahí. No se ha escuchado a nadie que les diga a esas víctimas de la sociedad civil catalana: oiga, señores, es que no se preocupen, que todas estas cosas que les pasaban a ustedes, a partir de ahora, el gobierno de la nación va a tutelar que no les siga pasando. ¿Está ocurriendo algo de eso? ¿Alguien se está preguntando algo sobre eso? ¿O ya estamos en una disquisición jurídica acerca de si he hecho la declaración, no la he hecho, si la ley del referéndum, si la ley de desconexión? Pero vamos a ver, parece que no nos lo hayamos leído. Yo cuando he leído el requerimiento me he quedado perplejo, porque las posibilidades de que contesten sí o no, desde mi punto de vista, son nulas. A la pregunta, diga usted afirmativa o positivamente si ha habido una declaración de independencia, si usted ha hecho una declaración de independencia o cualquier autoridad, la respuesta de la Generalitat parece clara. No, ninguna autoridad, ha sido el pueblo de Cataluña el que con el referéndum ha hecho la declaración de independencia, porque si ustedes leen el artículo 4.4 de la ley del referéndum, verán que solo con que haya un voto más afirmativo que negativo, eso implica, dice textualmente, la independencia de Cataluña.
Y ellos, lo que habrá que preguntarles es si siguen pensando que la ley del referéndum, que por cierto todavía no ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, que debe tener otros trabajos, si esa ley del referéndum está en vigor o no está en vigor para ellos, porque ellos afirman que está en vigor, y si está en vigor, no le pregunte usted por la declaración de independencia, porque ya se ha producido, porque el referéndum han ganado los síes. Es así de sencillo. Ha puesto pincho de tortilla y caña con cualquiera de los que están en la mesa, que no van a contestar sí o no. Y tampoco van a contestar si van, porque nadie, ninguna autoridad en España les está diciendo, oiga, respeten ustedes los derechos individuales de los millones de catalanes a los que ustedes han sojuzgado durante todos estos años. Porque ¿a quién le interesa ahora eso? Sí, está claro. Esa es mi reflexión y pretendía dejársela sobre la mesa, y si alguien quiere insultarme, que lo haga después de... En directo, lo hacemos en directo. En directo, aquí toda la cara, don Julio, ya lo sabe usted. Bueno, don Julio, que muchísimas gracias, que muy buenas noches, y enseguida analizaremos esta reflexión de don Julio Ariza. Julio, gracias, buenas noches. Un verdadero placer, y ver otra vez a don Antonio Miguel allí es un gusto. ¿Piensa usted lo mismo? ¿Es recíproco? Tengo mis dudas. No, es verdad. Estoy muy contento de estar y escuchar a Julio, gran amigo. Bueno, don Julio, gracias. Por cierto, ahora escucharemos, al hilo de que decía Julio Ariza, una reflexión muy similar que ha hecho Albert Rivera hoy en el Congreso de los Diputados, diciendo que, bueno, todo este debate jurídico, sí, pero ¿quién está sufriendo? ¿Quién está al borde del precipicio? ¿A quién no dejan estudiar a sus hijos en catalán o en castellano? Claro. Todo eso ha sido una interesante reflexión que ahora escucharemos. ¿Quién sigue soportando a TV3, que es el auténtico nodo, digamos, o una televisión de Estado? Pues los catalanes, efectivamente, que quieren seguir siendo españoles. Don Julio, gracias, buenas noches. Y yo otra cosa quiero decirles, yo le agradezco muchísimo a Vox y a Rocío el coraje cívico, porque lo que haga el gobierno, bueno, el gobierno tiene todos los instrumentos para hacer cosas, tiene todo el poder, tiene toda la presencia mediática, lo tiene todo, pero Vox no tiene nada, y que esté Rocío con esa valentía y con esa emoción y con esa pasión, y a cambio de nada, porque ella ni cobra un sueldo, ni tiene un cargo, ni aspira a tenerlo siquiera, y esté por España y por sus ideas, por su compromiso personal, defendiendo lo que está defendiendo, a mí me maravilla. Yo quiero felicitarla, no en desdén ni en desdoro de otras posiciones, pero sí por lo que está haciendo ella, por su valor y por su honradez. Julio, gracias, pero estamos muchos. Yo represento a otros que trabajan mucho también y trabajan encantados y agradecidos de tener la oportunidad de defender lo que creo que tienen que defender, ¿no? Defender los intereses de España. Pero creo que, Rocío, que es muy importante que la gente sepa que lo hacéis a cambio de nada, porque creéis en ello, y desde luego no porque seáis ni de ultraderecha ni nada parecido, sino porque sois gente decente y gente de bien, que piensa de otra manera, que lo ve de otra manera. Bueno, don Julio, queda claro, con este reconocimiento nos quedamos. Gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, venga, antes de escuchar a Albert Rivera con unas reflexiones muy similares a las que hacía don Julio Ariza, faltaba por opinar al respecto de la aplicación del 155 de este requerimiento de hoy de Mariano Rajoy. Requeijo, venga. Sí, bueno, vamos a ver, de los distintos parlamentos que se han escuchado en esta última ronda hay algunas cosas que sí que me llaman la atención, es decir, yo hay algo dentro del análisis que ha hecho Juan, por ejemplo, que sí que me preocupa, que es, por ejemplo, la soledad del rey, ¿no? Me da la sensación de que mientras que el gobierno sigue amagando y siguen pasando los días, el rey va quedando más solo y más lejano en ese discurso que fue realmente contundente. Y me da un poco de miedo que dentro de esta estrategia, que indudablemente ha contado con la supervisión de la corona y con la participación de la corona, el rey se haya quemado de más en su imagen para una posición que luego no está siendo, bajo mi punto de vista, acompañada por parte del gobierno. Y coincido con Juan cuando dice que el nacionalismo piensa en las siguientes generaciones. Me parecería un error no entender este último desafío como un aviso para navegantes o no aprender de los errores. Si al independentismo no se le arrebatan sus resortes, y los apuntaba como por ejemplo el otro día Borrell en el estrado, citaba algunos medios de comunicación que él describió como vergüenza democrática, si al independentismo no se le arrebatan democráticamente, evidentemente, sus resortes, dentro de 20 años quizá no haya ni siquiera mayoría silenciosa a la que apelar. Y al hilo de eso, de verdad, creo que es una ingenuidad pensar que una reforma de la Constitución va a convencer a uno solo de esos 2 millones de independentistas que citaba Carmona hace un segundo, ¿no? Es como llegar ahora y hablar de la España confederal o de... Si de verdad alguien piensa que esa gente está por eso, no, yo creo que no se ha enterado. Ellos ya están en la ruptura. Creo que hay poca gente que se le pueda convencer con una reforma de la Constitución. Sale ahora la Constitución. Ponerla en este debate o sacarla en este debate es como, aunque solo sea de manera indirecta y de manera implícita,
decir, o parece, esa es la sensación que queda, que la Constitución tiene culpa de esto. Y esto es una cuestión de legalidad o no legalidad. O sea, esto no... Probablemente gran parte de los problemas que tiene este país, casi ninguno se solucionaría con una reforma de la Constitución. Y por eso me da cierto miedo que haya calado esa opinión que dice que, no, claro, es que nosotros... Como fue hace 40 años, nosotros no la hemos votado y por tanto no es democrática. Yo entiendo que para emprender este desafío contra el independentismo sea necesario la unidad de las fuerzas políticas. ¿Cómo ha ido tu periplo catalán por Barcelona? Pues bien, os decíamos en las conexiones de la diada que la cosita se estaba poniendo peligrosa, que cada vez pasaban de hablar a ser más violentos y que se estaba empezando a estallar lo que podríamos llamar la burbuja de la independencia, ¿no? Y asistimos a la gran fiesta de la decepción el otro día, porque era la gran fiesta del independentismo. Ada Colau puso sus pantallas, aunque no había partido de fútbol, pero pantallas para retransmitir todo lo que iba a acontecer en el Parlamento, la gente regalando camisetas, voluntarios, los Mossos de Escuadra protegiendo el Parlamento. Estaba todo preparado para que ganáramos el Mundial, ¿no? Era una fiesta, ¿no? Y asistimos pues, al estallido de esa burbuja que tiene pinta de ir a peor, ¿no? Requejo, tú que te mueves por ahí, sabes que al final los de la CUP están esperando. Sí, de hecho nosotros hoy publicábamos, y lo apuntaba antes, que ayer Policía y Guardia Civil fueron prevenidas de cuidado con grupos radicales minoritarios, hay que decirlo así, pero fuertemente radicalizados, a los que ayer el sainete del Parlamento les provocase una sensación de frustración. Y es verdad lo que dice Juan, que ellos basan parte de su fuerza en la movilización y por tanto no se van a permitir el error de caer en violencia. Pero es verdad que cuando tú radicalizas mucho hay elementos que no puedes controlar. Y esa es el temor que tenían ayer las fuerzas de seguridad. Y yo le compro a Juan todo lo que dice, porque claro, el que viene de ahí es el que lo ve, ¿no? 20 años con jóvenes que lo llevan viviendo desde que tienen 5, con 25, cuyo único objetivo es la independencia, porque van a tener más trabajo, porque van a cotizar menos. Se va al Sabadell, pero se va a los Països, o sea, que no se va, no, que es el domicilio social, no, también el fiscal, pero da igual. Al día siguiente en la radio, a las 8 de la mañana, a las 9, a las 8:30, en Radio Nacional de España te hablan de los deportistas catalanes cuando te hablan del motociclismo mundial. O sea, es todo una risa si no fuera por lo grave que es. Yo en serio, es como viven en el mundo de nunca, en el país de nunca jamás, que no termina de llegar. Y claro, ya hay gente que dice, sí, si es que es el segundo referéndum en el que voto, es que ahora me hablan de 6 meses más. Entonces, ese estallido pues puede hacer que los más jóvenes se radicalicen, que la gente decente que ha comprado un sueño bonito de un país maravilloso empiece a darse cuenta. Y ahora es cuando empieza la realidad. Oye, y tan cascado, y no los más jóvenes radicales, sino una persona ya un poco entrada en años. Bueno, pero es eso, es la frustración, ¿no? A mí, el que me casquen a mí o no, me insulten, pues es que hay miles de personas, ¿no? Que pueden ver un reportaje y yo me puedo acercar a preguntar, pero a mí realmente lo que me preocupa es que aplaudan a Otegi. O sea, que yo le pregunte a Otegi y que a ellos les preocupe más que yo que Otegi iba a poner flores a Rafael de Casanova, que por qué le pregunto, en vez de que Otegi responda si va a poner flores a los muertos de Hipercor, ¿no? O de Vic. Entonces les preocupa eso y eso provoca que nos tengan odio a los medios de comunicación. También te tengo que decir que a mucha de la gente que nos acercamos, Gonzalo, están esperando que les hagas preguntas a favor, ¿no? Pero que no les pongas en sus contradicciones ni les muestres un espejo. Entonces se ven fuera de juego y ahí se extrañan, ¿no? Porque están acostumbrados a ese pensamiento único. Venga, ¿lo vemos? Venga. Adelante. Asistimos a lo que es todo el mecanismo público, Generalidad, Ayuntamiento, asociaciones, voluntarios, todo al servicio del pensamiento único, todo al servicio de la fiesta de la Declaración Unilateral de Independencia. Aquí tenéis la tractorada, venid, la tractorada que apoya la independencia. Hoy los payesos, tenéis la pantalla gigante que pone Ada Colau. Todo está preparado para esta fiesta. Això no és una festa. No, no és una fiesta, què és? No, això és una festa, això és reivindicació.
No, hoy es el... No, no, que no és una festa, home, no t'ho prenguis com una festa. Home, bueno, la gente se lo toma como una fiesta. No, crec que estàs fora de... Lo que se'n diu aquí estàs pixant fora de test. No, a lo mejor usted está pisando fuera del texto de la legalidad. No, del texto de la legalidad. No. Yo veo que esto es como una fiesta, ¿no? Pues no es una festa. Pues yo me puedo sentir ofendido por lo de me la trae floja, pero yo no juzgo ni ofendo a nadie. ¿Te trobes ofens? No, no es una ofensa. La roja me la trae floja. No es una ofensa, es un chiste, ¿no? Claro. Por eso, ¿qué es lo que me parece esto? Un chiste. No. Un mal chiste. Que no. Selección esta, ¿eh? ¿Eh? Que no es nuestra selección. ¿Que no es su selección? No, claro que no, y no lo será nunca, ¿eh? Pero si y ahora menos. ¿Y cómo veis que se vayan las empresas y el dinero? Es que las empresas realmente no se van, las empresas están aquí, o sea, lo único que se mueve es el... Da igual, ¿no? O sea, no se van... No da igual. No da igual. No da igual, seguro que hay problemas, pero los vamos a superar. ¿Hoy es un día de celebración? No se te ocurra ni arrimarme, ni arrimarte donde... No os puedo preguntar. No. Ni se te ocurra. Estoy preguntando que si es un día... Ni se te ocurra, te has equivocado de día. No, me he equivocado. Venga. Digo, hoy es un día para la celebración, que os veo aquí. No, es que te veo con una bandera de Euskadi. Cárgatela ahí. Estamos en democracia, yo puedo estar aquí, ¿eh? Pero conmigo no. Bueno, yo creía que la democracia era otra cosa. Contigo no. Esta noche no va a pasar nada. Ajá. Todos en la fiesta del pijama, todos contentos, todos felices. Hemos conseguido una cosa que llevamos 5 siglos intentando. Somos independientes, estamos muy bien. Como estáis viendo, todavía no han llegado las 6 de la tarde, pero esto no tiene marcha atrás y la gente que ha venido aquí ha venido a celebrar la declaración unilateral de independencia. ¿No, señora? Sí. Imagínese que no la hay. El lío. Hemos venido para eso. Pero han venido para esto, ¿no? La gente ha venido aquí y no hay marcha atrás. El Rajoy también tiene su público. Ajá. ¿Y cuál es el público de Rajoy? El público de Rajoy es el de la fiesta nacional del 12 de octubre, que es el jueves. Ajá. A las 12 de la mañana, Rajoy tiene que... a las 11. Sí, tiene que salir y hablar a su público, al igual que sale Puigdemont esta noche, ¿no? ¿Y entonces qué le va a decir a su público? Aplicaremos la ley. Antes tendrá que haber hecho algo suficientemente inequívoco para que sea tenido en cuenta. Ajá. Por ejemplo, la puesta de los Mossos de Escuadra a las órdenes del Ministerio del Interior. Acuérdate de eso, mi querido. Una vez Cataluña sea independiente, ¿qué será lo siguiente? Mirad. Valencia, Mallorca, y como veis la firma es no pasará lo que se gritaba en la guerra, gritos viejunos, grito de la guerra civil, ¿no? Yo soy de Valencia, yo soy de Valencia, yo soy tu hijo, soy tu hijo, soy tu hijo, me has dicho hijo de puta, ¿no? Y me has pegado, esa es tu democracia. Fíjate bien el 11 de septiembre como perseguías a Otegi. Yo, claro. Mira, esa es la realidad, se cae. Fuerte que nos vamos. Se cae por su propio peso. Puta mierda. Repito, te he insultado, mira, me estoy yendo, me estás viendo, yo estoy entrevistando. Si te da la gana, claro que sí, porque esto es democracia, esto es libertad. Yo soy demócrata y quiero la libertad. Eres una mierda fascista, eso es lo que eres tú, una mierda fascista. Muy bien. ¿Entiendes? ¿Y qué quiere que le diga, señor? Si usted me dice esto. Fascista. Me parece muy bien. ¿Vale? I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Así termina lo que iba a ser una fiesta con los silbidos de la gran decepción
de Puigdemont? Ha sido un fraude total. Mira, nosotros llevamos ya dos elecciones hechas. Unas anteriores dijeron que era un parapeo, que no valían para nada. Siempre es un poquito más, ¿no? Siempre no es en 6 meses. A la realidad. Y ahora que habíamos hecho... Esto era una fiesta para la independencia, lo de hoy. Esto era una fiesta para la independencia. ¿Y se va usted decepcionado? Me voy muy decepcionado. Si no te quieres meter, no te metas. Claro. Bueno, Kake, decepción, hemos visto desde luego silbidos incluso cuando después Puigdemont pedía esa suspensión, te hemos visto que había gente que te ha tratado como te ha tratado, con lo cual, bueno, no... Un ambiente complicado. Empieza el pinchazo de esa burbuja, que nosotros estando allí no podía sacar dinero del Banco Sabadell ni de CaixaBank. Entonces, claro, esto que parece que se dice poco es la realidad con la que se están... anulan alquileres, anulan alquileres turísticos. Está ahora mismo el tema colapsado y, bueno, no hace falta que lo diga yo, lo ha dicho el gobierno, ¿no? Que hay menos reservas o más alarmas que cuando hubo el atentado yihadista. Entonces, esta es la realidad y el baño de agua fría que se están dando los indepes, ¿no? Los independentistas, que hay un momento hasta cómico, ¿no? Pero es de dolor, ¿no? De un dolor cercano, de gente que dice, no, es que vamos a ser libres y esto no puede ser, ¿no? Entonces, ojito a lo que viene, porque yo no sé esto, claro, podemos hablar, podemos criticar, pero lo que decía mi admirado Antonio Miguel Carmona, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo construimos lazos, ¿no? ¿Cómo esos 20 años que has educado a la gente diciendo, vamos a salir de aquí, hay que separarse, ¿cómo empiezas a decirles que bienvenidos, que no pasa nada, ¿no? Entonces, el tema está muy complicado y yo no sé dónde iremos, ¿no? Bueno, Kake, también estuviste en Calella, en Pineda, que es donde había estado la policía, la Guardia Civil, y viste, o has podido comprobar, o explícanos por qué crees ese hostigamiento, ese recibimiento tan negativo que han sufrido las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mientras han estado ahí alejados. Bueno, ahí también la gente en los pueblos es difícil opinar lo contrario porque te ven, te conocen y te reconocen. Ellos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están allí ya, dicen que les permiten estar. Pero en Calella nos dijeron literalmente que el problema que habían tenido anteriormente era con los borrachos y no querían tener borrachos. O sea, tú date cuenta hasta qué punto llamas borrachos a los guardias civiles, a los policías que vienen. En Calella, bueno, todos los hoteles donde estaban alojados no es que se haya resuelto y que el ministerio haya dicho no, el contrato se cumple, no, los han cerrado. No, es que se acababa la temporada, sí, bueno, la han adelantado, pero todos los hoteles han sido cerrados. O sea que la población independiente ha conseguido sacar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, bueno, son esas pequeñas batallas perdidas de realidad. No les queremos aquí y tienen que estar fuera y del Ebro para abajo. Entonces, bueno, todo esto es lo que... ¿Del Ebro para abajo? Del Ebro para abajo, palabras textuales. Y si vienen aquí, les admitiremos si vienen a tomarse algo, no a ejercer violencia. Porque claro, todo esto viene porque culpan de lo ocurrido el 1 de octubre a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como si hubieran arrasado.